Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En ciencia política hay un dicho que se repite mucho y que es muy cierto, por eso se repite mucho, y es que al final la legitimidad del poder descansa en que sea capaz de proteger a sus ciudadanos. Uno puede efectivamente hablar mucho del derecho, de la ley, de no sé qué, vale, bien, pero si un poder es incapaz de proteger a sus ciudadanos, los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a reclamar que ese poder se marche. Por eso la legitimidad descansa en la capacidad del poder para proteger a los ciudadanos. Cuando uno crea una sociedad en la que los ciudadanos se sienten crecientemente inseguros, cuando uno no es que tenga miedo de salir de noche, es que tiene miedo simplemente a salir, cuando uno se marcha de su casa debiendo que se la vayan a ocupar, cuando uno reconoce finalmente que hay zonas enteras de su vecindario a las que no puede ir porque algo le va a ocurrir, a partir de ese momento, sencillamente, ese ciudadano ya no puede decir que el Estado le proteja. Y ese Estado pierde legitimidad. Podemos disfrazarlo con discursos, con estadísticas, con todo lo que sea, pero si hay un punto donde cualquier ciudadano de a pie siente que un poder se quiebra, es precisamente eso, porque lo que se ha puesto en riesgo es lo más importante que ese ciudadano tiene, su vida, su propiedad, en fin, su seguridad. Ahora mismo en toda Europa, pero en concreto en España, que es lo que más nos afecta, evidentemente, hay varios puntos de crisis que están poniendo en jaque la seguridad de todo el mundo. De todo el mundo. No es una cuestión de seguridad nacional, que también es una cuestión de seguridad individual. Han venido, por así decir, a converger problemas de fronteras, problemas de integración de la inmigración, problemas de narcotráfico, problemas de eficacia policial, todo al mismo tiempo. Y ese todo al mismo tiempo está generando una situación objetivamente dramática y puede llegar a ser trágica. El poder, por supuesto, saca sus estadísticas. Como hace con el paro, como hace con tantas otras cosas, lo camufla. Pero aquí da igual, porque todo el mundo lo siente, todo el mundo lo vive. Y todo el mundo ve los vídeos que te mandan de Canarias los amigos, por ejemplo. O todo el mundo ve cosas como lo que ocurrió en Barbate con el narcotráfico. Ninguno de los dos partidos hegemónicos hasta el momento, PSOE, PP, PSOE, han metido mano en el asunto, al revés. Han mantenido las estructuras, han hecho que finalmente estemos desarrollando todos, como en un banco pintado, un modelo policial que todo el mundo sabe que está caduco, pero que parece que nadie quiere cambiar. El acto fallido de Vox viene precisamente ahora, por lo que lo he dicho antes, porque es que resulta que ahora en Vox aparece alguien que mucho antes de pensar en meterse en política venía predicando eso, lo predicó aquí mismo, desde Policía para el siglo XXI, en este mismo plató, hace ya unos cuantos años. Un policía que dijo, me lo he estudiado, esto no funciona y debería funcionar. Y todo el mundo le hizo el vacío, porque osó decir que había que modificar el modelo policial. Esa persona hoy es portavoz de seguridad de Vox, precisamente, Samuel Vázquez. Y con él, dentro de un instante, charlamos. Samuel Vázquez, muy buenas noches, ¿qué tal? Mil gracias por venir, porque además todos sabemos que en los últimos meses llevas una existencia frenética. Bueno, por eso es bueno, estoy viajando efectivamente por toda España, pero estamos trasladando un mensaje y estoy comprobando que el mensaje llega, eso es bueno. Todo esto empezó con una pelea tuya personal, bueno, habría que decir profesional más que personal, como policía comprometido con su oficio, es decir, esto no puede seguir así, eso tiene que cambiar y no había forma de cambiarlo. No había forma. Efectivamente, empieza como una pelea personal o profesional, pero luego me di cuenta enseguida que había muchos como yo. Me rodeé de esos que son los mejores guerreros, aunque a ellos no se les ve, pero están detrás de mí y montamos una Policía para el siglo XXI. Este fue precisamente el primer plató al que vine y el primer programa de televisión que visité o que me escuchó. Empezamos a gritar que en aquel momento todavía la cosa no estaba muy mal, pero que con el paso de los años, si no cambiábamos el modelo policial, íbamos camino de Francia, íbamos camino de Suecia. Las calles están como están, los barrios se están rindiendo, las ciudades enteras se están venciendo. Teníamos razón, lamentablemente.
Y aquí seguimos en este empeño. Hay que cambiar el modelo policial y la política criminal. No han querido ninguno de los dos partidos durante estos 40 años. Es muy interesante que señales la similitud con lo que ha ocurrido en otros lugares de Europa y también en Estados Unidos, por cierto, porque son procesos, y esto es realmente lo dramático, que son bien conocidos. Cualquier estudioso de las sociedades de los últimos 30 años los ha visto crecer. Y el hecho de que el poder haya sido incapaz de tomar medidas en realidad es criminal. Es decir, podían haber resuelto muchos problemas, no han querido, no han podido, no han sabido. Yo creo que es una mezcla de todo. Para empezar, no han querido, yo creo. No se han puesto a ello, no han tenido actitud para ello. Se podrían haber evitado muchas cosas, se podrían haber evitado miles de violaciones, porque desde la llegada de este gobierno se han duplicado, bueno, se han más que duplicado las violaciones. Por lo tanto, se podrían haber evitado muchos asesinatos. No es que no hayamos tomado medidas diferentes a Francia, a Suecia, es que estamos tomando exactamente las mismas. Cuando llegan los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, imposibles de gestionar, de un continente con el que no compartimos nada, cuando llegan esos procesos que no tienen nada que ver con los procesos migratorios clásicos, la gente que sale de un país con una maleta, una cartilla sanitaria, un pasaporte y llega a otro país a currar, que no tiene nada que ver con eso. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Francia, procesos de aculturación, todas las culturas son iguales, sistemas de concentración, centros de menas, cates, centros de no sé qué. No hay ningún sistema, ningún modelo de concentración en el mundo que haya integrado nunca a nadie, nunca. Y sin embargo aquí replicamos todos los modelos fallidos. Las cifras son muy importantes. El poder, es decir, tanto el gobierno como los medios afines, está permanentemente enviando el mensaje de que hay un descenso de la criminalidad. Hay que tener la cara dura. En realidad hay un descenso, bueno, sí, si tú metes en criminalidad todo, claro, ¿verdad? Pues el problema es que lo que más aumenta son los crímenes más graves. Y esto es muy importante subrayarlo. Chema Vallejo lo sacaba en redes hace unos días y Marién Vallejo nos hace un breve resumen. Miren. Cada día vemos muchos casos de agresiones y de robos y hoy vamos a analizarlos todos ellos según los datos recogidos por el Ministerio del Interior en el balance de criminalidad. Estos datos corresponden al año 2024. El más preocupante está relacionado con los delitos contra la libertad sexual. El año pasado hubo más de 21.000 delitos de este tipo, lo que supone un aumento del 5,7% con respecto al año anterior. Dentro de este tipo de delitos hubo más de 5.000 agresiones sexuales con penetración, lo que supone un aumento del casi 7%. Sin embargo, no es el único delito que ha aumentado bajo el mandato de Pedro Sánchez. Los homicidios dolosos y los asesinatos consumados aumentaron un 4,5% y más de un 8% lo hicieron los delitos graves de lesiones. Por tráfico de drogas, Interior registró más de 21.500 delitos. Otro aspecto a destacar y que está en auge son los ciberdelitos. Por estafas se registraron más de 400.000 casos y por otro tipo de ciberdelitos se registró un aumento de más del 15%. Todo esto pone de manifiesto que las políticas del gobierno de Sánchez no funcionan y que estamos ante unos datos que, aunque el gobierno quiera ocultar, hay que denunciar por lo preocupantes que son. Es interesante porque lo que ves es que los delitos aumentan justo en aquellas cosas nuevas donde era evidente que iban a aumentar. Lo cual lo que demuestra es una falta de previsión absoluta. Es decir, sabes que tienes, como bien señalabas, una entrada de población que es imposible arraigarla porque entra de forma ilegal. Y justamente aumenta la criminalidad por ahí. Nadie lo ha previsto. Tienes una difusión de Internet, de las redes, por la propia evolución del medio. Es evidente que dentro de esa evolución va a haber un porcentaje que será delictivo, como en cualquier actividad humana, y tampoco se toma una medida. La verdad es que es un poco desesperante. Es desesperante y frustrante. Fíjate que con los datos que acabáis de dar, al ministro le da que ha descendido la criminalidad un 0,2%. Le da que, ¿por qué? Porque ha descendido un 2% los hurtos, que son más de medio millón, como todo cuenta uno, da igual lo que suban los asesinatos y las violaciones. 5.000 y pico agresiones sexuales a niñas, me da igual que tengan 18 años, podrían ser mis hijas. Cuando llegaron al poder estábamos, hablo de memoria, pero en unas 1.800. Esto es una barbaridad. Si hubieran subido un 20% ya sería una auténtica barbaridad. Esto es una barbaridad lo que están haciendo. La mujer está pagando la peor parte de la inacción en las políticas de seguridad de estos sinvergüenzas. Las riñas tumultuarias, ahí habéis visto el ascenso, y delitos de lesiones son predictores del establecimiento de bandas criminales. Lo saben en toda Europa ya. No lo sabemos aquí. Hace años en este mismo programa, creo recordar que dije, va a llegar un momento en el que suba toda la criminalidad violenta, pero bajen los robos con violencia. Ese año ha sido este año. Han bajado los robos con violencia. ¿Cómo pueden subir los asesinatos, subir el tráfico de drogas, cada vez más bandas? Pues es muy sencillo.
Es sencillísimo, lo sabemos por Saint-Denis, por Ramolenbeek, lo sabemos por tantos otros barrios en Europa. Cuando las bandas criminales se apoderan de los barrios, cuando la policía y los jueces dejan de ser la autoridad allí, hay miedo a denunciar. Aparece la cifra negra de la criminalidad, se estudia en criminología. Nadie denuncia a los Latin King de tu barrio para ir a un juicio contra ellos. Por lo tanto, el delito violento cuantitativamente más relevante, que es el robo con violencia, el homicidio no se puede esconder. El robo con violencia, la inmensa mayoría no se denuncian. El delegado del gobierno te dice que todo va bien. El ministro te dice que todo va bien y tú no puedes salir de tu casa y tu hija no puede caminar de noche sola. Se está derrumbando casi todo ante nuestros ojos. No sé cuántas ciudades, cuántos barrios has visitado en los últimos meses, un montón. Quien te sigue en redes sociales lo habrá visto. Al final se repite siempre un poco el mismo patrón, es decir, hay zonas de las ciudades prácticamente impermeables al delito, las zonas ricas, las que tienen vigilancia ya sea propia, ya sea oficial, y luego hay una periferia cada vez más extensa de zonas desprotegidas de ciudadanos que ya no pueden contar con las fuerzas del orden. Eso es terrorífico. Es terrorífico. Los barrios periféricos siempre es lo primero que se degrada, lo sabemos por París. Y además la izquierda y los jóvenes de izquierdas colaboraron mucho allí, en este bajar a Saint-Denis hace 20 o 30 años, cuando el rap francés argelino estaba tan de moda y era cool, el niñito de papá francés de París, parisino, el rejón de aquí diríamos, ¿no? El niñito de papá parisino bajaba al barrio, cantaba rap argelino y era cool, era guay, ¿no? Luego cuando el barrio estalló y todo se destrozó, se fue a su chalet otra vez y allí dejó a los habitantes de Saint-Denis. Los barrios periféricos son lo primero que se degrada. He visto barbaridades, te lo digo con el corazón, he visto barbaridades. He estado en Terrassa hace poco. Hay un barrio, no hay ni rastro de España, ni rastro de España. Me decía un catalán por redes, es que no estás en España, estás en Cataluña. Ni rastro de Cataluña, muchacho, te han engañado. Oratorios, tiendas halal, mezquitas, terrazas donde solo se sientan varones, no se puede sentar ninguna mujer, no hay ninguna alianza de civilizaciones, no hay ningún multiculturalismo. Han impuesto sus mundos en nuestros mundos y lo único que hay allí ya son sus mundos. Un pequeño bar, como la película del Gran Torino, todavía regentado por un matrimonio de españoles. Ahí entramos todos los españoles de la mayoría de edad avanzada, porque los jóvenes se han ido todos de edad avanzada, como recogidos, como resguardados, como protegiéndose a sí mismos, ahí todos juntos. Es desolador. Pero son dos problemas distintos, ¿no? Lo que te dirán es, bueno, vale, bien, sí, es verdad, pero al fin y al cabo esa gente que ha tomado Terrassa y la ha convertido en Terrassa, son ciudadanos españoles, están nacionalizados, trabajan legalmente. ¿No es un problema de seguridad o sí es un problema de seguridad? Eso. Me decía Alicia Tomás, allí, que es la representante de Vox allí, es que esto ha subido mucho la delincuencia y tal, y yo le decía, no sabes lo que va a subir. Lo peor en todos estos procesos, y lo sabemos por el modelo comparado, es cuando explota la segunda y la tercera generación. Ahí es cuando explotan los barrios y explotan las ciudades. Lo sabemos por Francia, por Suecia, por Bélgica. Ahí es cuando estamos mal, pero vamos a estar muchísimo peor. Y claro, tú has apuntado una cosa. Sí, claro, y muchos son son españoles y muchos son de segunda generación. Venimos de Inglaterra, 1000 y pico niñas violadas solo en un pueblo durante 20 años, niñas tuteladas por bandas de bangladesíes, de pakistaníes, todos ciudadanos británicos. Todos ciudadanos británicos. Entonces, Vox tiene claro una cosa nítida. No va solo de legalidad e ilegalidad. Legalidad, por supuesto, solo faltaba que les permitiéramos entrar quebrando la ley o les permitiéramos permanecer quebrando la ley. La ley que tenemos que cumplir nosotros, solo faltaba. Pero una vez aquí, aunque estén legales, tienen la obligación de integrarse en nuestra cultura y en nuestras dinámicas sociales. Eso es obligatorio, no es potestativo. No puedan replicar sus mundos en nuestros mundos y crear sociedades paralelas como ha pasado en otros países. Sociedades paralelas donde nuestros mundos ya no rigen. Lo siento. ¿Huyen de algo? Me parece muy bien. Todo el mundo que huye del mundo de algo huye hacia Occidente. ¿Por qué? Porque es la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Tenemos la obligación moral de defenderla, de ser escudos de civilización. Si vienen aquí a trabajar, bienvenidos. Pero aquí hay una cultura y unas dinámicas sociales y hay que acoplarse a ellas. Hay que agradecer al sitio a donde vas, aquello que te da el sitio a donde vas. Y más ahora que estamos recibiendo, mira lo que acaba de pasar en Alemania, ¿no? Exactamente. Afganos, gente que viene de miles y miles de kilómetros y cruzan 7, 8 países donde tienen sus mundos, países musulmanes, con su misma religión, con sus mismas dinámicas sociales, ¿por qué no se quedan en ellos? Lo que pasa en Alemania. De lo que pasa en Alemania luego lo contaremos, ha sido terrorífico, pero cuando uno ve cuál ha sido la cobertura mediática, se queda todavía más espantado, porque la consigna ha sido que no parezca un atentado.
Ha habido un periódico, ya no recuerdo si ha sido La Bild o cuál, que hablaba incluso de accidente múltiple. Bueno, ahí hay realmente un muro que perforar. Absolutamente, pero se está perforando. Si te fijas, ha tardado muy pocas horas en saberse que era afgano, en saberse que había solicitado, que quería ser refugiado, que se le había denegado y no se le había expulsado. Eso hace tan solo un año, año y medio, y habríamos tardado semanas en conocerlo. Es decir, que ese muro está cayendo. Pero está cayendo por la realidad, por los propios hechos. Está cayendo porque no va a haber más remedio. Han intentado ocultarnos barbaridades. Las de Inglaterra, violaciones a niñas tuteladas, barbaridades. Han intentado hacernos creer... Bueno, hay gente que nos ha intentado hacer creer que el peligro era la extrema derecha, la ultraderecha. Es decir, todavía hoy a propósito del atentado lo estaban diciendo. El peligro en Europa es el supremacismo blanco. Pues yo ya no sé, nos han arrollado por coches por todas las ciudades de Europa, han cometido atentados con granadas, han sacado Kalashnikov en discotecas, han matado a cientos de seres humanos. Pues hoy tenías a un yihadista del Congreso predicando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que fue allí solo porque, que lo leyó y todo, que se lo escribieron, yo creo, a decir la frase que los separatistas catalanes querían que dijera, que es que prácticamente el atentado de las Ramblas es culpa de España, ¿no? Que es lo que ellos quieren oír, el otro encantado de decirlo en el Congreso de los Diputados, y un terrorista en el Congreso. ¿Esto qué es? Otro muro que hay que perforar. Otro muro que es la clase política, claro. Y aquí es donde ya entramos en harina, porque hasta el momento la denuncia está muy clara. Samuel la lleva haciendo muchos años, también la propuesta, porque sus libros, esos son dos, ¿no?, los que habéis sacado ya, también son, pero vamos a explicarlas, es decir, aquí hay como un malabarista, muchos platos que mover al mismo tiempo, hay una cuestión de fronteras, prioritaria. Hay una cuestión propiamente social, de integración, o de asimilación, para ser más precisos. Hay una tercera cuestión, que es la de garantizar la seguridad ciudadana calle por calle. Y aquí es donde entra el modelo policial propiamente dicho. Modelo policial que ahora mismo en España está descabalado por completo. Se puede afrontar todo a la vez en una legislatura. Mira, esto me lo pregunta mucha gente. Yo puedo garantizar, no es una opinión, hemos hecho modelo comparado y sabemos cómo se ha hecho en sitios donde se ha hecho bien. Yo puedo garantizar que el modelo policial se revierte en 6 años. A partir del segundo no hay un solo ciudadano en España que no viera en su barrio que las cosas están cambiando. Se ha vuelto de escenarios de degradación criminal muy superiores al nuestro, El Salvador, Bukele, Nueva York, 1994, Giuliani, William Bratton, de escenarios de degradación criminal muy superiores, se ha vuelto en 4 o 5 años. Se puede, hay que ponerse a ello. Es muy interesante que cites el caso de Nueva York, porque generalmente, claro, es el más espectacular, se cita El Salvador, que se ha hecho evidentemente a costa de poner en cuarentena durante un cierto tiempo las libertades habituales de los ciudadanos. Bueno, en Nueva York no. En Nueva York, o muchísimo menos. ¿En qué consistió exactamente el milagro de Nueva York? En Nueva York no, y aquí tampoco, porque claro, la realidad a la que se enfrentó Bukele no tiene nada que ver con la realidad occidental europea, ni siquiera la norteamericana de Nueva York. Aquello era un escenario casi de guerra, las bandas mandaban en todos los barrios. Entonces en Nueva York no hizo falta y aquí tampoco haría falta. En Nueva York lo primero que se hace es lo primero que vamos a hacer nosotros, que es toda la administración, la policía también, pero toda la administración general en España funciona en un modelo jerárquico, en un modelo de pirámide, donde las grandes decisiones o casi todas las estrategias la controlan entre una cúspide de pirámide que son muy pocos policías. En España, en concreto, controlando a 15 mandos policiales y 15 mandos de la Guardia Civil, controlas a 100.000 hombres armados. Y tomas todas las decisiones y todas las estrategias sin que nadie rechiste. Nadie es nadie, y el que saca la cabeza sabe cómo acaba. Bien, nosotros vamos a transformar esa pirámide, que en la cúspide tiene a burócratas de uniforme, escogidos por libre designación, en un trapecio. Vamos a desarrollar una carrera horizontal, tal como hizo Bratton en Nueva York, de especialistas, que sean los últimos decisores en la toma de estrategias y que anulen la carrera vertical de burócratas que han trazado el PP y el PSOE durante 40 años con sus mandos, con sus amigos. Esto es prioritario y fundamental. Giuliani lo entendió nada más llegar. Es una frase de quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución. Por eso cuando llega Giuliani, a pesar de que hay muchos mayors, muchos comisarios en Nueva York y mandaban mucho, tenían mucho poder, él escoge a un tipo de Boston, William Bratton. Y el tipo de Boston, William Bratton, de mano derecha escoge a un sargento del metro, que entonces eran policías diferentes, el Transit Police, eran considerados ahí policías de segunda, pero es el mejor policía del siglo XX, Jacques Mappel. Entre esos dos logran revertir Nueva York con el apoyo de otros. Pero hablamos de que a la cúspide
que será trapecio, hay que incorporar guerreros con experiencia de campo, experiencia operativa, que no le deban nada a la libre designación, se lo deban todo a su carrera. Esos trabajan para los ciudadanos, los otros trabajan para proteger estructuras de poder y discursos políticos. Esto en cuanto a la estructura, digamos, llegas al ministerio y cambias el organigrama, pero hay que bajar a la calle. Sí, a la calle, pues. Sí. Lo primero que hay que hacer en España, porque ya la situación es alarmante y el futuro además tiende a eso, la seguridad ciudadana habitual que nosotros vemos de radiopatrulla en el barrio. El radiopatrulla es un tipo que entra a trabajar, responde a una serie de avisos del 191, del 112, lo responde, vuelve, echa la minuta y se vuelve a su casa. Bueno, eso vamos a transformarlo todo en grupos de delincuencia urbana, que son grupos que van un poco más allá, que no responden solo al servicio, sino que se implican en el servicio y siguen con él durante el resto de los días. Ahora tenemos una serie de cosas que explotan en los barrios, que afectan a la vida diaria de los ciudadanos de bien, ocupaciones, inquiocupaciones, manteros, lateros, pequeños grupúsculos que crean bandas. Los grupos de delincuencia urbana son aquellos grupos que van a un sitio donde hay un problema. Aquí, ¿qué hay? Una ocupación, se está vendiendo droga, están deteriorando el barrio. Bueno, pues vamos allí y no volvemos de allí hasta que lo solucionemos. Vamos allí y no volvemos de allí hasta que lo solucionemos. Los grupos de delincuencia urbana persiguen lobos por tierra, mar y aire 24/7. Y en España, con la cantidad de policías que tenemos, se puede aumentar sin hacer prácticamente nada 1/3 de los policías que hay hoy en la calle. Sin nada, solo vaciando unidades burocráticas que no sirven para nada. Y eso lo vamos a hacer nada más llegar. Vamos a sacar a los perros pastores a perseguir lobos. Mañana, tarde y noche, a perseguir lobos. Y, por ejemplo, esos grupos de delincuencia urbana pueden empezar por los miles de inmigrantes ilegales que pasean por nuestras calles y que cuando los paras algunos tienen 20, 30, 40 antecedentes. Lo hemos visto efectivamente y es asombroso. Pues eso hay que hacer batidas, hay que ir a por ellos, hay que perseguirles y hay que devolverles a sus países. Hay que ir directamente a por los lobos, no hay que hacer burocracia, no hay que proteger discursos políticos. Lo haremos desde el primer día porque tenemos policías para hacerlo. Vale, es fácil de entender. Es decir, ¿no? Ahora mismo estamos, por así decir, en un discurso permanente de qué bonito es el rebaño y cuando se mata a una oveja lo escucho en la radio y voy. Vamos a cambiar el modelo de tal forma que se acabó el discurso y lo que vamos es directamente a proteger a las ovejas en el campo. Pues habrá que empezar a pagarles mejor, porque va a significar poder trabajar a mucha gente que se va a estar jugando y que ahora mismo está en condiciones objetivas de discriminación respecto a policías privilegiadas de carácter local. Sí, eso hay que arreglarlo, por eso las 3 patas del banco son modelo operativo, procesos de liderazgo, más o menos de estas 2 cosas ya hemos hablado, poco, porque sí, esto es un plan mucho mayor, es un plan mucho mayor. Y la tercera pata es el modelo territorial. Nosotros tenemos 3 aristas que transformar, mientras la delincuencia se globaliza, mientras las bandas criminales cada vez son más internacionales, mientras las rutas son cada vez, o se sirven cada vez para más cosas. Antes la droga venía por un sitio, los colombianos, las rías, los narcos gallegos, el tráfico de armas venía por otro, ahora no. Ahora en Europa cuando se abre una ruta, entra la inmigración ilegal, entran armas, entra droga, entra de todo. Ese modelo territorial va a haber que cambiarlo, porque en un mundo globalizado criminal nosotros nos hemos atomizado cada vez más y creamos cada vez más policías que no solo tienen cada vez más competencias, sino que se pisan y comparten competencias, dejando la eficacia del modelo en manos de personas, mandos, que muchas veces tiran de su ego y lo que quieren es éxitos para ellos mismos y para su cuerpo, y compiten y no comparten. La información, cuando no se distribuye, no se convierte en inteligencia. Cuando no hay inteligencia, lo que tenemos son atentados cada 2 por 3. Esto hay que transformarlo, la seguridad tiene que depender de un único eje, del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos un plan, que es un modelo, un sistema de agencias, porque sabemos lo difícil que es cambiar las leyes, estatutos, todo eso. Un modelo de agencias con una agencia nacional que se dedica a todo lo que es la investigación, policía científica, judicial, extranjería, todo lo que es el modelo de investigación y modelos territoriales de seguridad, porque la seguridad ciudadana, el coche de la calle, necesita de conocimiento del terreno, de conocimiento de la idiosincrasia de la población, los delincuentes habituales, pero eso sí, modelos territoriales de seguridad ciudadana siempre también dependientes del Ministerio del Interior. Aquí tenemos que ir todos a una, porque los policías vamos todos a una. Cuando yo comparto servicio en el sur de Madrid con una patrulla de la Guardia Civil, con una patrulla de la Policía Local de Fuenlabrada, de Humanes, cuando nos salimos en una persecución y acabamos 3 cuerpos diferentes en una persecución, que ni siquiera compartimos malla y no nos podemos escuchar entre nosotros para guiarnos en la persecución, los policías que hacemos eso, somos todos amigos y compañeros, nos da igual el color del uniforme, nos podrían poner mañana el mismo color a los
los tres y seguiríamos igual de contentos. Son los políticos y los mandos los que quieren tener cada uno su cortijo, su comisaría, sus mandos policiales, y eso no se puede. Según estabas explicando esta cuestión de las competencias que se solapan, etcétera, estaba pensando en el problema del narco. A raíz de lo de Barbate, trágicamente se ha cumplido un año de aquello, hemos aprendido muchísimas cosas, la verdad es que estupefacientes, y nunca mejor dicho. Por un lado, la disolución de Oconsur, por otro lado, los problemas en la comisaría de la línea, de los que nadie ha querido hablar. El problema aquí con la unidad de blanqueo, la situación calamitosa de la Guardia Civil, la pobreza absoluta de medios en comparación con los narcos, que efectivamente, como bien dices, ya son líneas de tráfico multiusos, ¿verdad? Y sabemos que además que hay un problema añadido, que es el país de origen. Claro. Voy a dar dos claves sobre lo que has dicho, si me permites. La mafia italoamericana fue el sistema más perfecto de criminalidad del siglo XX, dominó ciudades enteras durante décadas y acabó con toda la competencia por tres cosas. Una, controlaban mandos jefes de policía. Dos, controlaban políticos, alcaldes. Tres, controlaban los unions, los sindicatos de los puertos por donde entraba la mercancía. Esas tres cosas les hizo tener toda la fuerza. En España, como bien has dicho, hace unos meses el jefe de blanqueo fue detenido con millones en su propia casa. Uno de los jefes del puerto de Valencia de la Guardia Civil fue detenido en una operación antidroga. Y un estibador del puerto de Barcelona fue asesinado de 2 tiros en la nuca a plena luz del día desayunando por la mañana. Son señales de hacia dónde vamos. Oconsur, Barbate, homenaje a David y a Miguel Ángel, siempre manteniendo el aire, porque esto cuesta. David, el último libro que estaba leyendo era el libro de Josema Vallejo y mío. Se lo mandé a Patri firmado hace poco porque no se lo devolvieron con sus pertenencias. Hay dos maneras de enfrentarse al narco. Dos. La primera ya te he empezado a hablar de ella un poco, que es soltar a los perros pastores, a los policías operativos, no a los burócratas, a los que saben. Eso era Oconsur. Oconsur no hacía solo incautaciones de droga, no, iba por la cabeza de la hidra. Por eso el jefe de Oconsur estaba amenazado de muerte, él y toda su familia. Él y toda su familia. Los narcos hoy no saben ni quién es el jefe en el sur de la Guardia Civil, no saben ni su nombre. La manera en la que actuaba el Oconsur era ir a por la cabeza de la hidra. El dinero, de dónde viene, a dónde va, a dónde llega, qué líderes. No detener a 10 petaqueros y vender una operación. No. ¿A dónde va? ¿A dónde llega? Blanqueo de capitales. ¿Dónde sale el dinero? Así se acaba con el narco. Enterrados en la playa, como se ponían a veces en la arena, y cuando veían una lancha de 7 motores, salían de la arena con los fusiles de asalto. Por eso, cuando estaba Locón, no había narcos haciendo trompos en el puerto de Barbate. Hemos eliminado eso. ¿Y qué tenemos ahora? El modelo tradicional español de los últimos 40 años. Cada 6 meses hacemos una macrooperación. Incautamos 50 toneladas. Eso es porque entran 500 toneladas. Detenemos a 10 tíos, petaqueros, pequeños vendedores. Los jefes de verdad están en Miami, disfrutando de la fiesta. Marlaska da una rueda de prensa, el delegado del gobierno da una rueda de prensa, algunos mandos reciben una medalla, a los narcos ni los tocamos. Hasta dentro de 6 meses, otra macrooperación para hacer lo mismo. Los narcos felices. La verdad es que si tienes la oportunidad de ponerte, en realidad tendré que decir si tenéis, porque es un trabajo que evidentemente hay que hacer en equipo. Habrá que hacer un poco como Ramiro el Monje y podar las cabezas más altas del jardín, ¿no? A ver, yo creo que antes he dicho la frase de quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución, y evidentemente en España durante los últimos años la dirección y el liderazgo en los cuerpos policiales ha sido inexistente. Solo hemos tenido políticos de uniforme escogidos por libre designación y que han hecho pues, lo que hace este tipo de gente, que es seguir el seguidismo al poder político, ¿no? Esto va a haber que cambiarlo, va a haber que ser valientes, va a haber que afrontarlo. Y hay que decirlo alto y claro, yo nunca lo he escondido. Es decir, que va a haber que transformar toda la cadena de mando, toda la cadena de mando. ¿Hay mandos buenos en España? Sí, yo conozco muchos, los hay, pero no han llegado ni llegarán a la cúspide de pirámide en este modelo. Y por lo tanto van a tener que aflorar, los vamos a tener que señalar, y sí, va a ser un trabajo, pero hay que hacerlo, no es que no nos queda otra tampoco. Samuel Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, portavoz de Seguridad de Vox. Te queda un trabajo formidable por
por delante, y usted le puede seguir en redes permanentemente, porque y sobre todo, no solo le sigue, escúchele, porque él va contando los problemas con los que se encuentra, ¿verdad? Y cosa que es utilísima para alguien que al menos ha escrito, ha estudiado durante años cuáles serían las posibles soluciones. Mil gracias, de verdad, y hasta que quieras volver. Para nosotros, desde luego, ¿qué quieres que te diga? Es un orgullo saber que al final fue aquí la primera vez que apareció la cara de Samuel Vázquez contando es posible otra policía, ¿no? Bueno, pues a ver si es posible. Cuando no me conocía nadie, un honor, muchísimas gracias. Gracias mil. Nosotros nos vamos a la policía. A la vuelta empezamos con la tertulia, Alejo Vidal Cuadras, Teresa Gómez, Antonio Muloni, Óscar Rivas, para hablar un poco de todo. ...22:20... se marcha Samuel Vázquez y tenemos un montón de mensajes de espectadores que les ha encantado la entrevista. Bueno, Samuel es un tipo impresionante y sobre todo es que fue el primero que hizo un perfil perfecto, él y José María Vallejo, sobre lo que pasaba con la seguridad en España hace muchos años. Es una persona a la que hay que seguir. Yo desde luego le recomiendo que le siga. Por lo demás, han pasado hoy muchas cosas. Vamos a contar parte de ellas. Se las adelanto en estos titulares. A ver, el gobierno mete a un yihadista a predicar en el Congreso. Esto es una cosa alucinante. El mismo día que otro en Múnich produce un atropello múltiple con un autobús, un atentado. El mismo día, el Congreso en España mete a un yihadista. ¿Por qué? Pues para mantener el discurso separatista catalán de que los atentados de las Ramblas fueron cosa del CNI. Es para no creérselo, es una auténtica vergüenza. Bueno, contaremos lo de Múnich y por supuesto lo de aquí. En materia de tribunales, que como usted sabe estamos contando la tensión tremenda entre el Supremo y el Constitucional, por razones fundamentalmente políticas, hoy hay una novedad y es que Conde Púmpido se baja del asunto de Dolores Delgado. Él no va a opinar sobre ese recurso que interpuso Dolores Delgado contra la decisión del Supremo de anular su nombramiento como fiscal de sala. Bueno, aquí quizá lo de menos es la letra pequeña y lo demás es el contexto. El contexto es esa pretensión del Constitucional de convertirse en Cámara de última apelación y, por así decir, en árbitro del Estado de Derecho, cosa que no tiene derecho a ser. Entraremos en esto y en otras cosas más. En la cuestión de la Riada de Valencia hay novedades, no deja de haber novedades. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha rechazado imputar a Mazón por la Riada, mientras vamos averiguando más cosas. Ayer contábamos ese audio de la AEMET que demuestra que a las 12:05 del mediodía la AEMET le dijo al 112 de la Comunidad Valenciana que ya no les iba a marear con más alertas. Hoy ha habido una nota de la AEMET diciendo que ellos son muy profesionales y que esto no significara que no hubiera alerta. Ya me contará usted cómo se come eso. ¿Se acuerda usted de la Confederación del Júcar? Que reconoció que había tardado 2 horas y media en avisar de lo del Barranco del Pollo e hizo una nota explicando que efectivamente no avisaron, pero que sí que avisaron. Pues esto es lo mismo. Es una auténtica vergüenza. Vamos a ver, señores de la AEMET, de la Confederación y de todo el mundo, que hay 220 y pico muertos. Hombre, por favor. Bueno, seguiremos. Y en política internacional seguiremos con el asunto de Ucrania. Trump ha descolocado por completo a la pata europea de la OTAN, que ya no sabe para qué sirve, seguramente nunca lo supo. Hay más novedades sobre el tema aranceles y demás, pero en fin, entraremos en esta cuestión de lo que puede ser el principio del fin de la guerra en Ucrania. Lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Antonio Muloni, director de Gaceta, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado de verte. Recién llegado de la presentación del libro de Sí, Mike señor. González. De Mike González, Ahí lo tienes. Marxismo de nueva generación, ¿qué es y cómo combatirlo? Edición novenal, ¿verdad? De la Fundación Disenso, que novenal quiere decir que no hay que pagar. Usted lo pide y se lo mandarán si queda, porque la presentación me han contado que estaba allí todo el mundo. Estaba hasta arriba, sí, y cada uno se ha llevado su libro, pero todavía queda alguno más. Y si usted quiere más, mañana en el Gato al Agua, en los Húsares, creo que tendremos a Mike González para que nos cuente sobre este libro que, aunque aquí tenemos la portada en inglés, usted lo podrá leer en español, porque esta edición de Disenso evidentemente es en español. Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, José Javier, encantado de estar aquí como todas las noches en tan excelente compañía y bueno, muy interesante este libro, es un tema que va a centrar mi atención con toda seguridad en los próximos días, así que muchas gracias, Antonio. Y
Hoy he escuchado en muchas ocasiones decir, ¿dónde está la Unión Europea a propósito de lo de Putin? Y he leído una noticia que ya me ha dado la clave de dónde está. Es decir, antes de ayer creo que fue, la Unión Europea aprobó un incremento de la producción del polvo de gusanos, de harina y de grillos para introducirlo en los panes y en las pastas, pasteles. Eso sí, ellos dicen que avisan de que tienen esos ingredientes en los propios envases y también advierten a los que pueda resultarles tóxico. Y me pregunto, ¿cómo puede saber alguien que le es tóxico el gusano de harina o el grillo? Si normalmente no lo hemos comido, creo yo, ¿no? Alucinante, alucinante. Están en otro mundo, es decir, están en otro mundo, hay que desmantelar a esta gente, desde luego. Está en otro mundo. Hay que recordar que una de las cosas, de los cambios radicales que trajo esta crisis, la de Ucrania, quiero decir, es que de repente la Unión Europea se solapara con la OTAN, cosa que no había pasado nunca. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero ¿cómo te vas a solapar con una organización militar si tú no lo eres? Es que el tema va a dar de sí mucho claro. Bueno, Óscar, bienvenido, buenas noches. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Teresa, vamos, sumergida de hocicoz en un asunto en la policía de Granada, Sí. que bueno, que para no creérselo. Todo empezó con Es esta información. alucinante. Creo que tenemos la primera, llevas 3, ¿no? Si no me equivoco. Llevo 3 o 4 y mañana la siguiente. O sea que sí, pero mañana será la cuarta. Empezó con este titular, me parece que lo tenemos además, el titular de la primera información que sacó Teresa Gómez en The Objective sobre el asunto de los exámenes en la policía de Granada. Lo vemos y que te decía, esto no puede ser verdad. Joder. No solo era verdad, sino que encima es peor, porque a medida que ha ido añadiendo información sobre el asunto, vamos, o sea, los nepotismos siempre son reprobables, pero cuando lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos es una cosa muy Totalmente, y a mí diferente. me parece muy curioso que de esta información medios como el Ideal, ¿no?, de Granada, que debería ir abriendo este tipo de información, pues el periódico constantemente, o sea, apenas están haciendo eco, se han hecho eco por pues, el ABC de allí, el Ideal se ha tenido que hacer eco porque se han presentado querellas ante la Fiscalía, pero son unos audios en los que se desvela una trama dentro de la Policía Local de Granada y en estos audios pues aparecen como, mira, esta persona, el jefe de la policía, que se llama José Manuel Jiménez Avilés, y su número 2, Alberto Pérez Sánchez, pues hay audios en los que al hijo de otro policía que sacó un 0,2 manipulan la nota y le ponen un 7,2 siendo el primero en la promoción. ¿Por la entrevista personal como a David Sánchez o qué? No, la nota del examen. Manipulan la nota del examen. E incluso tenemos audios donde además se demuestran cómo ellos mismos pues dicen a quién van a aprobar y esto lo sacaremos mañana, cómo uno de ellos se prepara su propio examen. O sea, él ya sabe qué preguntas le van a entrar en el examen al que él se presenta para poder ascender. Pura loxe. Estamos hablando de la Policía Local de Granada, de la Policía Nacional. La Policía Local de La Policía Granada. Local de Granada. Sí. Y bueno, Joder. tengo constancia de que en un municipio ya han suspendido, han paralizado las oposiciones, porque incluso antes de presentarse ya saben quiénes van a aprobar y quiénes no. Entonces han tenido que paralizar estas oposiciones porque se ha presentado una denuncia en Fiscalía y me consta que la UDEF ya está investigando esta trama, pero que llevaba años dentro de la Policía Local de Granada y nadie se atrevía, obviamente, a denunciarlo por miedo a sufrir represalias. Y que los medios locales de allí no hayan investigado esto, a mí me parece... Si yo te contara los medios locales, Ya. Trabajé en medios locales 25 años, o sea que si yo te contara los medios locales, en fin. Bueno, pues puedes seguir esta historia, o sea que mañana tienes entrega nueva además. Mañana tengo entrega nueva. En The Objective, Teresa Gómez. Bueno, y más cosas que nos va a contar. Pues bienvenida, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Esta historia que nos acaba de contar Teresa es un síntoma más de tantos que vemos todos los días de la degradación progresiva de nuestro sistema institucional, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque fijaos que están pasando cosas que decimos, ¿cómo puede ser? Es increíble. Y la sociedad española las va metabolizando, las va digiriendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la amnistía. Cuando la ley de amnistía, Sí, todos ciertamente. nos echamos las manos a la cabeza y digo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede ser? Ahora casi no se habla de la amnistía. Es decir, es algo
tan preocupante, ¿no? Que vayamos deslizándonos cuesta abajo y cómo la sociedad española no reacciona, ¿no? Yo creo que está muy relacionado con el nivel moral del actual gobierno, que es no ínfimo, es inexistente, ¿no? Entonces yo creo que cuando desde arriba permea hacia abajo la más absoluta inmoralidad, al final la sociedad se va contagiando, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente todavía hay mecanismos de defensa, todavía cada vez menos, ¿eh? Por ejemplo, pues la denuncia que se ha presentado, la Fiscalía. Pero una de las razones por las cuales tenemos que sacar a este gobierno de la Moncloa es porque está acabando con España, no solo en el sentido territorial, en el sentido moral y en el sentido económico, sino como nación, ¿no? Por tanto, bueno, no sé, yo estoy sorprendido. Esperemos que al final se produzca esa reacción de la sociedad española. Alejo, bienvenido, muy buenas noches. Nosotros tenemos muchas cosas que contar. Para empezar, de avisos parroquiales, este sábado a las 11:30 en la calle principal de Provincias, que vaya nombre, de Madrid, acto, orgullosos de nuestra historia. Vamos a ver, al gobierno le está fallando el tema del año Franco-Veo. Ya 100 actos va fatal. Hemos decidido echar una mano. Así que vamos a hacer un acto donde estaremos Juan Chicharro, Fernando Paz, Gonzalo Fernández de la Mora y un servidor, para hablar un poco de esto. Este sábado a las 11:30 de la mañana, en esa dirección. Y es importante escribir y decir que uno va a ese mail que aparece fundamentalmente por razones de organización, seguridad y todas esas cosas, ahí en orgullososhistoria@gmail.com. Eso este fin de semana. Y la semana que viene en Valencia, atención, que se marcha Julio. Se marcha Julio con el equipo y en el Ateneo Mercantil, jornada Cambio Climático y su efecto en la economía y el emprendimiento. A partir de las 7:30 de la tarde, en el auditorio del Ateneo, que es un sitio precioso por otra parte, de Valencia, el 18 de febrero. Con pues, Alex Lajain, con José Ramón Ferrandis, con Enrique Ortega y José Antonio Sáenz de Santa María. Bueno, estos son los avisos parroquiales. Y cabe más, hombre que sí cabe más. Para empezar, que necesitamos ponernos guantes, pero ya. Adolfo Albistur, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, aquí estamos con los 3 productos estrella. Los 3, sí, señor. Escucha, hay uno que los espectadores le han puesto nombre. El cinturón de Alejo. El cinturón de Alejo. Sí, pero te lo prometo. ¿Verdad que tiene nombre como de galaxia? Eso no, como de conjunto te lo prometo. El cinturón de Alejo. Es el cinturón de Cuando llaman dicen, yo quiero el cinturón de Alejo. Y las chicas intentan explicar y dicen, no, si lo ha dicho Alejo ya está bien, no hace falta que me explique nada, te lo prometo, ¿eh? O sea, que voy a tener que darle un, no sé si el 3% este, ¿no? Para que Alejo... Quizás no sea el mejor ejemplo. En este programa no cobramos comisiones, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, tuviste un detalle conmigo que fue regalarme el cinturón y yo contentísimo porque precisamente me lo regalaste porque yo pasaba por un periodo de dolor lumbar y me ayudó mucho el aparato. Pues me alegro por tanto, mucho, pero estupendo. te lo prometo. Todos contentos. Todos contentos, aquí de eso se trata. Bueno, este fin de semana no, pero el siguiente va a venir el doctor al programa de Historia de nuestros médicos del domingo, el doctor José de la Mata, que es el que estudió todos estos productos, ¿no? El que ha sido el que ha hecho el estudio. Bueno. Dice una cosa que es muy interesante sobre la artrosis, dice que son las canas de las articulaciones, ¿no? Es como buscar... Es una forma elegante de decirlo. Bonita metáfora. Sí, bonita metáfora, ¿verdad? Sí, sí. Y es así, es verdad. La artrosis al final, gracias a que vivimos años, la vamos a tener. Ojalá la pudiéramos curar. Como no la podemos curar, lo que sí podemos hacer es remitir ese dolor, intentar que ese día a día sea mucho mejor, sin tener que tomar esa medicación que normalmente es la que te dicen, ibuprofenos, paracetamoles. En el caso del guante, hablamos de 20 minutitos tenerlo puesto,
estás por casa, te lo puedes colocar, te está dando esa vibración, ese masaje, ese calor, esas ondas pulsantes. En el caso de la rodilla son menos, 10 minutos, importantísimo no quedarse en casa porque te duele la rodilla, porque si no andas, si no caminas, si no subes escaleras, la hemos liado. Así que la rodilla, básico. Y luego, bueno, pues el cinturón de Alejo, pues ya sabemos todos, es el cinturón que va a conseguir que ese dolor lumbar, incluso ese cervical o dorsal, que a veces no es artrosis, sino que es un dolor pues, postural o de repente tienes una lumbalgia. Así que os invito a que tengáis los 3 productos para decir adiós al dolor de todas estas zonas que realmente pues duelen mucho y que hay que decir que no me tiene por qué doler, o sea, no me voy a resignar a ello. La próxima vez que escriba una novela histórica voy a imaginar un lugar al que llamaré el cinturón de Alejo. Y me puede constar pues, de bosques y montes, prados y cosas así. Bueno. Adolfo, muchísimas gracias. Hay un porcentaje bastante significativo de la población que tiene problemas de espalda. Absolutamente. O sea, es más común de lo que creemos, ¿no? Absolutamente, sí. Y no solo gente mayor, porque con eso de estar todo el día delante del ordenador, eso... No, gente de todas las edades. Claro. Y gente que a ciertas edades no le da importancia porque son todavía jóvenes, pero todo eso se va acumulando, Claro. Y a partir de cierta edad ya, el cinturón de Alejo. Pues eso. 900-730-122, recuerde, muy importante, por favor, llamar solo una vez. Solo una vez, porque su llamada, si no se lo cogen en ese momento, va a quedar grabada y se la van a devolver de inmediato. Los primeros interesados son ellos en devolvérsela, así que no se preocupe, se la van a devolver y usted ya lo pregunta todo. ¿Cómo se lo pone Alejo? Si puede ser de otro color distinto. En fin, todo eso absolutamente. Adolfo, gracias mil. Gracias. Nosotros vamos a hacer una cosa, nos vamos a la publi, porque hay que hacer una pausa, son 36. Y a la vuelta vamos a empezar con el asunto del Consejo Atlántico. Es muy serio, ¿eh? Sí, es que la guerra de Ucrania cambió completamente todos los referentes de la política internacional. ¿Y ahora qué carajo hacemos? Porque el tema es serio y a partir de ahí ya la política nacional que ni le cuento. Bueno, todo eso enseguida aquí en El Gato. 21:40 en Canarias. Vamos con la cuestión de Ucrania y todo lo que tiene alrededor, que en realidad es lo más importante. Bueno, vamos a ver, no, rectifico. O sea, con la cantidad de muertos que hay allí, eso que acabo de decir es una estupidez. No, pero lo más importante es que hay un país que está roto para una generación, como mínimo. Y en torno a eso, un mundo que se redefine. Bueno, había Consejo Atlántico hoy y han aparecido allí pues, los grandes nombres de la política internacional. Margarita Robles, Borrell, Yago Soler. The United States will no longer tolerate an imbalanced relationship. Estados Unidos no va a seguir siendo la defensa de Europa. Nuestra prioridad está en los comunistas chinos. Así de claro era el secretario de Defensa estadounidense. Estos titulares son un jarro de agua fría para las estrategias militares de Europa y la OTAN. En 2024 los países de la alianza apoyaron en la cumbre de Washington el camino de Ucrania a la organización. Un año después, la nueva administración estadounidense es clara. Ni la incorporación ni recuperar el territorio de 2014 es realista para Kiev. Tenemos que asegurarnos que esas conversaciones no sean una pérdida para Occidente, decía el secretario general de Alianza Atlántica, Mark Rutte, que aseguraba que Ucrania estará presente en las conversaciones, algo que el presidente estadounidense Donald Trump no dejó claro cuando habló con los líderes de Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablará en unos días en la cumbre de seguridad de Múnich, después de ver cómo sus líneas rojas, cesión de territorio y no entrar en la OTAN, son presuntamente pisoteadas por Trump. Irónicamente, hace 77 años, Occidente creyó en esa misma ciudad que ceder parte de Checoslovaquia a los nazis calmaría a Hitler. Volviendo a la actualidad, la líder de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, amenaza las negociaciones. Sin Europa, nada funcionará. Una opinión que siguen la mayoría de países europeos. Seguiremos apoyando a Ucrania y que queremos una paz y una paz justa y duradera. Si Bruselas no tiene un papel principal, la seguridad europea quedará en entredicho. Según Estados Unidos, la reconstrucción de Europa, casi 500.000 millones de euros, y la paz en la posguerra tiene que ser cuestión europea. Una situación complicada para Europa, así lo decía el antiguo jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Si el presidente Trump deja de lado a los europeos y se lanza a una negociación con Putin, sin contar con nosotros, con los europeos, y sin contar con Ucrania, naturalmente esto es un problema.
No son pocas las voces que critican la posición del viejo continente respecto a la invasión rusa de Ucrania. Muchos expertos hablan de una clara posición de sumisión respecto a lo que diga Estados Unidos en un conflicto que afecta a la seguridad europea. Mientras que Estados Unidos se ha convertido en el principal suministrador de gas natural licuado y armas a Europa, y ahora incluso podría explotar en Ucrania tierras raras, primordiales para la fabricación de tecnología, cuando la Comisión Europea quiere desarrollar proyectos tecnológicos. La historia no se repite, pero rima. Esta frase, atribuida al escritor estadounidense Mark Twain, podría aplicarse en Europa. Según el Financial Times, Putin quiere tener el papel principal en el arco de seguridad europeo, como sucedió en Yalta cuando le dieron una gran influencia a la Unión Soviética en Europa. Y siguiendo con el hilo histórico, Moscú quiere concluir la paz el 9 de mayo, cuando Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Bueno, hay muchas perspectivas para analizar esto. Empezamos por donde queráis, por donde más os apetezca, por donde más rabia os dé. Pero hoy lo que ha quedado en evidencia es la posición europea. Sí, a ver, esta situación nueva en relación con la guerra de Ucrania es un ejemplo clarísimo, contundente, del cambio de escena que se ha producido en el mundo, ¿no? Es decir, estamos en otra, como dicen estos ahora los modernos, en otra pantalla, ¿no? Dicen. Entonces, estamos en un cambio de escenario total y, sobre todo, en un cambio conceptual. Es decir, hemos pasado de un mundo que más o menos funcionaba bajo un esquema kantiano y ahora hemos entrado de lleno en un mundo hobbesiano, es decir, de un mundo que estaba regido por una racionalidad guiada por principios éticos que se traducían en un derecho internacional que se respetaba, a un mundo donde lo que se busca es la eficacia a través de la fuerza, ¿no? Entonces, este cambio, como es natural, es un cambio que es inevitable, porque los hechos son tozudos. Es decir, tú no te puedes rebelar contra los hechos, contra la realidad, ¿no? Puedes combatirla y puedes intentar cambiarla, pero lo que no puedes hacer es ignorarla. Entonces, la Unión Europea ha quedado totalmente desplazada en este nuevo escenario, ¿no? Es decir, es un conjunto de estados que funcionan por esquemas mentales y estratégicos que ya no están vigentes y que la están llevando al fracaso. Su irrelevancia cuando Putin y Trump cogen el teléfono y se ponen a hablar, ha quedado patente. Es decir, ninguno de los dos interlocutores... Ha dicho que ¿y Úrsula qué pensaba de esto? Claro. ¿Qué dices? Claro, Dios, pues nada, hombre, efectivamente. ¿Qué pensará Úrsula? Bueno, esto es un chiste, vamos. O sea, ellos están a lo que están, ¿no? Entonces, a Trump le interesa acabar esta guerra porque, bueno, en primer lugar, se comprometió a ello y está su prestigio en el asunto, y después porque en términos económicos y estratégicos, pues esta guerra para Estados Unidos es un problema y un coste. Por tanto, la quiere acabar rápido. Y Putin, pues como es natural, quiere aprovechar este nuevo enfoque para sacar tajada del posible acuerdo de paz. Y Zelensky y Bruselas, bueno, están de convidados de piedra, ¿no? Antonio, Óscar. Bueno, lo que ha habido primero ha sido un cambio en la Casa Blanca, más que un cambio en Ucrania, un cambio en Europa en ninguna parte, ha cambiado la Casa Blanca y ha evidenciado no tanto un nuevo paradigma, sino un secreto a voces, el elefante en la habitación. Se lleva diciendo desde que empezó la guerra que o si queremos que Ucrania gane la guerra, o se mete toda la OTAN en la guerra, toda Europa y Estados Unidos, o esto es inviable. Ucrania sola, mandándole avioncitos, mandándole dinero, no tiene nada que hacer.
primer líder que lo dijo en Europa fue Víctor Orbán, se le echaron encima, le llamaron de todo, socio de Putin, le siguen llamando en muchos programas de radio española, pero lo cierto es que es la verdad. O sea, por mucho que queramos, por mucho que se hayan mandado cientos de miles de millones de dólares y de euros a Ucrania y se hayan quedado por el camino buena parte de ellos, lo único que ha quedado es la frontera como estaba después del primer mes. No ha cambiado nada. No ha ido a Kiev, Rusia, como se decía, no era el objetivo. La frontera ha quedado donde estaba y ha quedado en evidencia con el cambio de gobierno en Estados Unidos que Europa no pinta absolutamente nada. No pinta ni siquiera nada en la OTAN porque, como dice Trump, la OTAN ejerce de policía o de ejército subcontratado de Europa. Cuando Europa, si quiere pintar algo en el mundo, ha quedado claro, después de años de pensar que la política era otra cosa, que volvemos a que necesitas un ejército para pintar algo en el mundo. Y Europa... Es que soy menos kantiano que todo eso, y menos kantiano que Alejo. Bueno, pues que Europa no tiene ejército y no puede... Pero eso es verdad, claro. Y sin ejército, a China le puedes contar lo que tú quieras. Por cierto, paréntesis importante, citaba Antonio un programa de radio. Vale. Ese mismo programa de radio que está diciendo que la Fundación Heritage, que es la fundación del mundo republicano estadounidense y tal, está contra Vox. ¿Puedes volver a enseñar el libro, por favor? Sí. ¿Quién es el autor del libro? Mike González, amigo de Disenso, colaborador de Disenso, miembro del Comité Internacional de Disenso. Fellow Senior de la Fundación Heritage. Persona principal en Heritage. ¿Dónde ha estado hoy Mike González? Ha estado presentando su libro... Con la Fundación Disenso. Con la Fundación Disenso. Lo cual quiere decir que no tiene usted que creerse todo lo que oiga por la radio. No. Bueno, pues ya está. Óscar, perdona. Bien, yo estoy de acuerdo con Alejo cuando dice que nos movemos en un momento jovesiano, eso sin lugar a dudas, ¿no? Era antes un estado más kantiano, más estable, pero era una estabilidad que, a mi juicio, era muy negativa para el mundo. Es decir, ahora mismo nos movemos no sobre certezas, sino sobre incertidumbres, pero incertidumbres que llaman a la esperanza. Como bien decía Antonio, a ver, Trump no ha sorprendido con su actitud, con su comportamiento. Él llevaba ya meses en campaña diciendo lo que iba a hacer. ¿Y qué hizo Europa? No hizo absolutamente nada, cronificar una guerra. Es decir, lo que veíamos es que aquí estaba en un punto muerto y esto no tenía visos de acabar. Lo que hace él también se escribe en una clave interna, es decir, él se debe a los estadounidenses, se debe también al público republicano, arrastra un déficit importante y ha asumido un gasto también no menos importante y también pues, quiere acabar con eso, ¿no? Que lo paguen aquellos que de alguna manera quieren que siga la guerra, que no lo pagan, porque aquí veíamos a Margarita Robles y cuánto invierte España en defensa, 1,3, y creo que el compromiso con la OTAN era de un 2%, ¿no? Es decir, con lo cual, al final, la Unión Europea tiene lo que se merece, tiene el desprecio porque su comportamiento es despreciable. Por otra parte, Trump lo que se ha ganado es se ha anticipado una vez más y se ha ganado ser un interlocutor preferente, y él elige con quién habla. En este caso ha elegido a Putin, después de meses de política de Biden en la que tenía marginado totalmente a Putin. Él ha cogido el toro por los cuernos y ya ha tenido una conversación por telefónica con él de 1 hora y media y además lo ha dicho con pelos y señales, ¿no? Es decir, es un cambio importante. Es decir, yo diría que Antonio, sí, para mí es un cambio de paradigma en todos los sentidos. Y después, según venía aquí, estaba escuchando que Putin, él sugiere que Putin debe entrar de nuevo en el G7. Me parece muy fuerte. Muchos verán que es un premio a aquel que ha invadido por la fuerza un territorio, pero es que no ha encontrado ninguna oposición y, insisto, hay que poner fin a esto también, ¿no? Europa es que es la nada. Es que yo voy a defender a Europa, mira tú por dónde va. Más que nada por animar un poco el asunto, ¿no? Porque todo el mundo le está echando la culpa de esto a los europeos. Vamos a ver. Europa entera pierde la Segunda Guerra Mundial, toda ella. La Francia, como siempre, finge que la ha ganado, pero la pierde también. El resultado de la Segunda Guerra Mundial es que dos enormes potencias se reparten el mundo y machacan a Europa a conciencia. Y alta. Y el plan inicial de los Estados Unidos, que era partir Francia en dos, quiero recordar. Y el plan Morgenthau y demás. Bretton Woods. ¿Perdón? Bretton Woods. Bueno, y a partir de ese momento, Europa, lo que se le dice por un lado y por el otro, es o la delación, mundo soviético, o el dinero, mundo americano, y en todo caso, emasculados. Capao, que es lo que quiere decir. Y bueno, y nosotros construimos un mundo bastante vivible. Durante 30, 40 años, ciertamente amparados por la potencia militar de alguien que no nos dejaba tener la nuestra. Cosa muy importante. Yo recuerdo que hace 20 años, 25, quienes decíamos que estaría bien tener un ejército europeo para no depender de los americanos, nos llamaban prorrusos.
Y hoy tiene usted a todos los proguerra de Ucrania diciendo que hace falta un ejército europeo para no depender de los americanos, los mismos, ¿no? ¿Qué carajo queremos ser exactamente? La Unión Europea no se creó para ser una alianza militar, para eso estaba la OTAN. La Unión Europea era otra cosa. Cuando tú firmabas en los tratados de la Unión, nadie te decía, y vas a tener que mandar armas a un país que no forma parte de la Unión Europea. Pero yo quiero recordar que esta guerra se hace contra un país, perdóname, es que si no, ya sé que me van a llamar putinejo, pero mira, que me da igual, estoy mayor. Una guerra que le has hecho a un país que no era enemigo para defender a un país que no era aliado. Es que si ampliamos el foco más allá de la alevosa invasión de Ucrania de febrero del 22, habría que llevarlo un poquito más adelante, pero no solo al Maidán, antes incluso. Es que la Unión Europea jamás ha querido a Ucrania, porque era un país artificial compuesto por dos comunidades que estaba estallando bajo la égida de dos oligarquías corruptas enfrentadas entre sí, que era la oligarquía propiamente ucraniana y la oligarquía prorrusa, las dos pegándose tiros. Un país que ha tenido millones de gente, millones de ucranianos que han salido del país mucho antes de la guerra, porque aquello era invivible. País que era el centro del tráfico de armas y que de repente de la noche a la mañana se convierte en Europa. Ucrania no es más Europa en ese sentido que Rusia. Ni menos. Entonces, yo lo que veo es que se está dotando a todo este conflicto de una fraseología que no se corresponde con la realidad y que por el medio lo que queda es una organización de cooperación económica y política, que es la Unión Europea, que de repente se convierte en una asociación militar que pone al frente de su política exterior y de seguridad común a una rusófoba furibunda. Yo la entiendo, si yo viviera allí también sería rusófobo, ¿verdad? Que quiere partir Rusia en trocitos, a Rusia, por Dios, que es un país con armas nucleares y que está jugando a ser lo que no es. Me parece que sería bueno volver un poco a la sensatez en general. Pero estamos diciendo lo mismo, porque... Sí, ya, pero yo quería decirlo porque si no hay debate ni nada. Tú has venido a diferenciar Europa de la Unión Europea. Es decir, el pueblo de Europa con identidad propia respecto a una oligarquía que está manejando de una manera lo más oligárquica que se puede ser a todo un continente. Es decir, y a mí no me puede representar, por lo menos no me representa una Unión Europea que no considero democrática. Hemos visto recientemente lo que pasó en Rumanía. Es despreciable hablar de democracia y decir, oye, soy demócrata cuando ganan los míos, cuando no ganan los míos, las elecciones no valen. Y es una tendencia que va a ir a más, desgraciadamente. Con lo cual, si verdaderamente amamos Europa, tenemos que ir contra la Unión Europea. Y es así. Y lo que está haciendo Trump, es poner en solfa lo que representa la Unión Europea, despreciarla, porque ella misma, esa Unión Europea, en su comportamiento se muestra despreciable. Claro, Trump ha quitado el telón. O sea, la Unión Europea, como ente comercial, ha podido pinta mucho en el mundo, es principal. Pero esa supranacionalidad que se ha encargado desde Bruselas de mandar más que los estados, de gente a la que nadie ha votado decidir sobre los tapones... Ay, mira que eso nos ha llegado al alma a todos. En esto está la Unión Europea. En el icono de la... Y añadiré algo más. A nadie le importó en Estados Unidos que Europa obtuviera sus materias primas y particularmente su energía de Rusia, hasta que Estados Unidos se convirtió en productor masivo y exportador de crudo. Y a partir de ese momento, mira tú por dónde empieza a ser un problema. Y de gas. Y a ver qué pasa con las tierras raras de Ucrania. Pues ya sabes que es un beneficio de 500.000 millones de dólares. Y ya lo ha dicho Trump. Yo quiero algo de esto. ¿Por qué? Porque como quien está pactado es con BlackRock la reconstrucción. Eso hace ya ha pactado Bruselas. Desde el primer día. Sí. O sea, y ahí entra también otro conflicto que es el del Pacífico, porque China ahora mismo tiene el 80%, es decir, la capacidad de trabajar con esas tierras raras, el 80%, porque tiene el 50-60% de la cuota de mercado a nivel mundial. Es decir, que estamos hablando también de negocio, de intereses comerciales y de conflicto con China, que está. Todo esto lo ponemos encima de la mesa para meter elementos de debate también, ¿no? Y para hacer ver aquí, como con la vacuna, como con el cambio climático, lo que no vamos a hacer es engañar a la gente. O sea, la realidad es muy complicada y conviene abordarla desde todos los puntos de vista. ¿La juventud qué opina la juventud? No, yo estaba escuchando porque estaba aprendiendo de vosotros, la verdad. Y sí que estoy de acuerdo que obviamente con este pacto lo que a mí la sensación que me da es que efectivamente Europa no pinta absolutamente nada en materia internacional. Pero yo quiero recordar que Olaf Scholz se enteró, perdóname Alejo, Olaf Scholz se enteró de que el Nord Stream no saldría
en la Casa Blanca con Biden delante cuando lo dijo Biden. Que no cabe mayor humillación para alguien que enterarse de que la energía de tu país no va a llegar porque te lo dice el presidente de los Estados Unidos y tú te enteras por él. Ostras, de verdad. Pero mira, vamos a ver, lo que pasa es que sobre la Unión Europea, yo he estado 15 años en el Parlamento Europeo, 15 años vicepresidente del Parlamento Europeo. Entonces, bueno, conozco la mecánica de ese ente supranacional, ¿no? Una buena idea de partida, según como la administres o la desarrolles, puede acabar siendo un fracaso. En España tenemos un ejemplo. Sí, efectivamente. La transición tenía una base conceptual, política y moral que era, pues, sensata. Oye, se ha muerto el general, tenemos que transformarnos en una democracia del estilo occidental porque, bueno, pues un sistema autoritario no puede prolongarse indefinidamente. Vamos a elaborar entre todos una constitución que, bueno, sea fruto de un pacto y vamos a tirar para adelante con una economía de mercado, con imperio de la ley, con separación de poderes. Bueno, era una buena idea, sí. Ha acabado siendo un desastre absoluto, que es la España de hoy, que miras cómo estamos y se te cae el alma a los pies, ¿no? La Unión Europea partió de una idea, yo creo, extraordinaria, de un pequeño grupo de hombres esclarecidos, por cierto, todos ellos muy religiosos, hombres de fe. Como cristianos en su mayoría. Sí, claro, cristianos, sí. Entonces, pero porque en el caso de España, porque no se ha mantenido la idea inicial. Es decir, claro. se partió de, tiene que haber una separación de poderes y ahora mismo no se está respetando esa separación de poderes. Está clarísimo que en el caso español, una nación que se suponía que seguiría unida, se ha transformado en una nación fragmentada y una monarquía parlamentaria pues funcional y operativa se ha transformado en una partitocracia extractiva, disfuncional y corrupta. Bueno, pues los que lo han desarrollado y lo han administrado y lo han gobernado, pues lo han hecho mal y aquí estamos. Entonces la Unión Europea, la idea original, yo creo que era estupenda. Es decir, después de 2 guerras que casi destruyen Europa y del horror de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y después el estalinismo, pues, oye, vamos a hacer una unión de Estados y ciudadanos que ponga en común, no que ceda, sino que ponga en común las soberanías, que por supuesto se mantienen, para hacer aquellas cosas que juntos hacemos mejor, hacerlas. Queremos unas instituciones comunes y, sobre todo, un mercado único que nos va a dar prosperidad a todos, con las 4 libertades, de personas, de movimiento de personas, capitales, y mercancías y servicios. Bueno, esto era una idea estupenda, porque evitaba que los europeos, como hicimos durante siglos, y en especial el siglo XX, nos acuchillásemos entre nosotros de manera feroz. Entonces, oye, la idea no puede ser mejor. ¿Qué pasa? Que esta idea ha ido degenerando también. Y ahora tenemos una estructura comunitaria en Bruselas que, primero, intenta imponer sobre los Estados miembros modelos morales que mucha gente no comparte y, en segundo lugar, lo que hace es imponer también una serie de políticas en el campo del medio ambiente, de la energía, tal, que nos están arruinando. Entonces, pues se produce la reacción y la gente pues se apea del proyecto. Entonces, la Unión Europea, para mí lo dramático es eso, que una excelente idea original
que empezó muy bien y daba muchos y excelentes resultados, ha ido degenerando y ahora pues está creando problemas que la pueden poner en peligro a la propia Unión. Yo creo que sí. Antonio quiere añadir algo, y Óscar también, y nos vamos con el tema lo del atentado de Múnich, hay que contarlo, pero la reacción de los medios, bueno, qué vergüenza, en fin. Antonio. Mezclando porque es lo mismo, Unión Europea, España, otros países, la soberanía de un país se ve en un momento de excepción. La soberanía, y eso no es mío, eso es de alguien que no le gusta mucho a los europeístas, es de Carl Schmitt. Pero él se refería al soberano, más que a la soberanía. Lo mismo pero es lo mismo, completamente aplicable, se ve sí. en un momento de excepción, y por definición, momento de excepción es la guerra. Europa no está siendo soberana en absoluto, puede ser un centro logístico de primer orden, pero soberana no es. Y España, pues tampoco mucho. Al final, el caso de España se ve muy bien, el 78, la Constitución. El sistema sociopolítico de Occidente, de casi cualquier país, de la Unión Europea, de España, de casi cualquier país occidental, España un poco diferente, nace después de la Gran Guerra y está pensado para 2 generaciones, 3 desde entonces. Se rompe en buena parte en los 70, en España justamente nace la democracia en los 70, crisis del petróleo, va cayendo el comunismo, y España lo cristaliza en una Constitución que está pensada para 2 generaciones. Como esas herencias empresariales que la primera generación lo hace, la segunda y la tercera ya no tiene nada, pues aquí está pasando algo así. Y a base de que el Estado va ocupándolo absolutamente todo, a base de esquilmar a los trabajadores, a la gente normal... Pero es un Estado completamente impolítico, que diría Dalmacio, no hace política. Claro, hace otras cosas. Hace otras cosas, hace otros negocios con el dinero de la gente, pero no hace política. Y se mete en cosas, en los tapones, o en si los niños son niñas o no, pero no hace política. Y cuando llega la hora de la verdad, que es una guerra, pinta poco. O en los grillos, que yo lo comentaba precisamente como alegoría, ¿no? Comer gusanos de harina porque hay que buscar sustitutivos proteicos, es decir, es brutal. El otro día, ya termino de decir, un amigo mío me dice, mira, he ido 3 veces a Bruselas. Hace una semana, hace 4 años y hace 10. Cada vez que voy, veo edificios y bloques nuevos. Pasillos infinitos de 200, 300 metros. No sabes cómo salir de ahí. Es una alegoría también, pero eso ahora mismo es la Unión Europea. Están alejados, es decir, cuando a mí me hablaba de eso, porque yo no he ido nunca, pensaba en estas películas de ciencia ficción, ¿sabes? Y eso es la Unión Europea. Una serie de oligarcas que ven por encima, al margen de la ley y fuera de la realidad. Y que están por completo cambiando nuestra realidad porque, como tú bien dices, y has utilizado el verbo varias veces, nos lo están imponiendo. Gente a la que no conocemos. Una partitocracia llevado al extremo, como en España. Y todo esto había empezado porque a mí se me había ocurrido defender a los europeos. Y después hay otra cosa, que el mundo, porque la Unión Europea hay una escuela de pensamiento angelical que cree que la Unión Europea, por la sola fuerza de su ejemplo, va a hacer que el mundo funcione de manera armoniosa y feliz. Y claro, eso es de una ingenuidad absolutamente, roza un poco la estupidez, ¿no? Entonces, fijaos, la Unión Europea es un gigante comercial, ¿no? Un enano político y un pigmeo militar, se ha dicho. Entonces, en un mundo, no como el de hoy, sino como es el mundo y ha sido siempre, desde los sumerios, en ese mundo, tú, si quieres tener un papel influyente, activo, al servicio de tus ciudadanos, tienes que tener capacidad de disuasión creíble suficiente. Y el hecho de que la subrogues a otro Estado que, de acuerdo, que es amigo, que es aliado, todo lo que tú quieras, pero llega un momento en que lo que los americanos llaman el free riding, ¿no? O sea, el ir de gorra, ¿no? El vivir de gorra. Llega un momento que ya no funciona. Y entonces te llega un señor como Trump y dice, se acabó la broma, ya estoy harto de pagar, ¿no? Y hagan ustedes el favor de poner dinero sobre la mesa. Y entonces llega nuestro ínclito habitante o inquilino de la Moncloa y dice, sí, pero compatible con la transición verde.
Y entonces, claro, en Washington... Se ponen verdes, se tiran por el suelo de risa. O sea, la defensa, pero compatible con la transición verde. O sea, unas tonterías que nos sitúan fuera de la realidad, ¿no? Seguiremos discutiendo, porque el tema, evidentemente, en realidad, mire, es el tema de nuestro tiempo completamente, ¿eh? O sea, ahora mismo nuestro destino depende de eso. Pero bueno, como han pasado más cosas hoy en el mundo y las queremos contar, pues vamos a cambiar de tema para irnos a uno de los elementos fundamentales, precisamente en Europa, que es la cuestión de que hemos alentado, el poder en Europa ha alentado una inmigración masiva que se ha hecho incontrolable. Y lo que ha pasado hoy en Múnich es terrorífico, por dos razones. Una, por el hecho en sí. Dos, porque la reacción mediática inmediata ha sido la de tratar de presentarlo como lo que no es. Es que ha habido periódicos que han titulado accidente múltiple. Bueno, Miguel Gutiérrez. La política de puertas abiertas europea y el fraude en el estatus de refugiado tienen graves consecuencias. Un solicitante de asilo afgano de 24 años ha arrollado con su vehículo a una treintena de personas, también a niños, en una manifestación sindical en Múnich. El terrorista ha sido detenido por la policía, que consiguió parar su vehículo al romper la ventanilla con un disparo. El yihadista lleva en Alemania 9 años, a pesar de que su solicitud de asilo fue rechazada, ya que se le concedió un permiso temporal de residencia. Sabemos también que cuenta con un amplísimo historial delictivo de robos y posesión de drogas, y que en sus redes sociales publicaba contenido islamista. Todo señala que es un atentado, pero los medios de comunicación, sumidos en el multiculturalismo y en la campaña electoral germana, informan con reservas sobre lo ocurrido. La prensa alemana omite al agente del atropello y se limita a hablar de coche, auto en alemán, como pueden observar en los titulares. Ya en el cuerpo de las informaciones encontramos que se sospecha que podría tratarse de un atentado. Las informaciones hablan además de accidente en lugar de atropello deliberado y afirman que el atacante supuestamente aceleró contra los manifestantes. Esta forma de tratar el asunto por parte de los medios de comunicación ha sido criticada por Alternativa por Alemania, que lleva desde sus inicios alertando del peligro que supone dejar entrar a personas de culturas opuestas a la nuestra sin intención alguna de integrarse, sino más bien de imponerse. Los medios se niegan a ver al islamismo como una amenaza, a pesar de los atentados. En España también se pone la venda en los ojos. El principal riesgo terrorista que vivimos en Occidente no viene del mundo yihadista, viene de los grupos de ultraderecha. Cabe recordar que en España no hemos sufrido más ataques gracias a la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que detuvieron entre 2004 y 2023 a un total de 1.089 yihadistas con intención de atentar en España, según el Ministerio del Interior. Volviendo a Alemania, la líder de la AfD exige responsabilidades, ya que el atacante debería haber sido deportado hace tiempo. Scholz anuncia ahora que no habrá indulgencia y que será expulsado. Demasiado tarde. La realidad es que existe un auténtico fraude en Europa alrededor del derecho de asilo. Primero, porque los inmigrantes aseguran huir de la guerra para obtener tal protección. Segundo, porque si se les rechaza pueden recurrir a un juez y seguir campando a sus anchas por el continente. Y tercero, porque en el caso de que el juez también les rechace, no hay voluntad política para expulsarlos. En Europa solo se ejecuta el 30% de las órdenes de expulsión. En España la cifra no llega ni al 10%. En Alemania hay alrededor de 20.000 solicitantes de asilo que están siendo vigilados por la policía por el riesgo que suponen, algo que al parecer no es suficiente para efectuar la repatriación. Así, no es el primer atentado terrorista de corte yihadista que sufre Alemania en los últimos años, ni será el último. Los gobernantes les traen, el sistema les permite quedarse y son los ciudadanos los que los sufren. Y aquí hay que hablar abiertamente, o sea, esto no es un error. Pero fíjate no es una disfunción del... Perdóname, Alejo, 3 elementos que son muy importantes. El otro día en Alemania, en el Bundestag, había una votación a propósito de endurecer la política migratoria. La CDU, o sea, los democristianos, dijeron que iban a pactar con Alternativa por Alemania. En el momento de la votación, se quita del medio. Y se rompió el bloque de la CDU y aquello no salió. Por instrucciones del Partido Popular, Bruselas, según parece. En Austria iba a formarse gobierno del Partido de la Libertad con el Partido Conservador. Los democristianos, en el momento de ir a formar gobierno, llama el Partido Popular de Bruselas, se rompe la formación de gobierno. En Francia, en la última campaña electoral, todo el mundo parecía de acuerdo en que había que parar el tema de la inmigración. Desde hace 15 días, la polémica es la reacción popular ante el anuncio del gobierno de que hay que, Macron, de que hay que estimular la inmersión del francés en la inmigración. Y en España estamos viendo lo que estamos viendo. La Fiscalía denuncia que meten
mayores de edad como Menas y no pasa nada. O sea, hay una política deliberada. Bueno, y ahora ya... Pero bueno, es decir, ante este tipo de problemas sin resolver, Trump ha introducido un nuevo enfoque. Los coge, los mete en aviones y se los lleva a sus países de origen. Ah, es que no los aceptan. Ah, no los aceptas. Pues te voy a arruinar, ¿no? México lo ha entendido rápido, ¿eh? O sea, ha enviado 10.000 policías a la frontera, ha empezado a combatir en serio el narcotráfico, y entonces Trump ha dicho, bueno, pues paro el arancel durante un mes, a ver qué tal te portas. Con Canadá lo mismo, tanto por el tema de inmigración como por el tema fentanilo. Y con los países emisores de inmigración ilegal, ¿qué ha hecho? Pues coge a todos los inmigrantes ilegales sin papeles que tienen antecedentes penales serios, los mete en un avión y se los lleva a Colombia, se los lleva a Venezuela, se los lleva de donde procedían. Si estos países dicen que no los acepta, a Trump les igual, porque les castiga de tal forma que acaban cediendo. Esta es una política efectiva y no viola los derechos humanos, porque lo que viola los derechos humanos de los estadounidenses es la presencia de inmigrantes sin papeles criminales. Hombre, por supuesto, el buen... Pero Alejo, volvemos a lo mismo que antes. Estás comparando una potencia como es Estados Unidos con países de la Unión Europea. ¿Tú crees que España, por ejemplo, le podría hacer eso a Marruecos? Si España hace todo lo contrario. No, España no, pero la Unión Europea en su conjunto sí. Y España también. La Unión Europea, que ya Alejo, podría hacerlo si no estuviera untada. Pero sí hemos visto en el Qatargate que era un Morocco Gate. España actualmente lo que hace es untar a Marruecos para que supuestamente nos ayude a parar la inmigración ilegal, y lo que consigue es todo lo contrario, que cada vez haya más inmigración ilegal. No, pero estamos viendo cómo a propósito del DANA ya han anunciado, es decir, que van a legalizar, no sé si eran 25.000 inmigrantes. Es decir, cualquier ocasión les vale para proceder a estas legalizaciones. Yo, mira, aquí quiero poner sobre la mesa, porque se lo he dicho a Antonio antes en privado, pero quiero destacarlo. Yo vi esta noticia pues, prácticamente en cuanto salió. Es decir, y venía del médico y estaba en el metro y la vi en cuanto salió. Y salió en la Gaceta. Y me llamó la atención porque a los pocos minutos ya había 3 o 4 noticias al respecto, y me corrige si me equivoco, Antonio, en la Gaceta. Empecé a tirar de otros medios y la noticia no estaba. Pasó no un buen rato, más de hora y media, y no aparecía nada en ningún grupo importante en el mundo, el país, tal. Y después, cuando empiezan a salir, entonces te encuentras con ese choque, con esa realidad lingüística paralela que ellos tienen, ¿no? Que lo explican muy bien aquí. Un coche atropella, un coche choca, incluso te lo meten en voz pasiva. 28 personas son atropelladas, es decir, ¿y quién es el sujeto? No hay una persona que lleve ese coche, es decir, no es casualidad, nada de esto es casualidad, y eso es evidente. Es decir, hay que decirlo siempre, aquí no estamos en contra, o yo particularmente no estoy en contra de la inmigración, que es un fenómeno natural que ha ocurrido siempre, pero esto es inmigracionismo, y la diferencia es que es artificial, está inyectado. Hace 10 años Soros dijo que tenían que entrar en Europa 9 millones, un millón de inmigrantes cada año, y llevamos 9 años. Hoy estaban cantando la noticia de que España tiene más habitantes que nunca, 49 millones, de ellos un 20% inmigrantes, y a saber cuántos hijos de inmigrantes y a saber cuántos ilegales. Es decir, y siempre la excusa para que haya esta manipulación informativa es la misma. Es decir, no podemos hacerle el juego a la ultraderecha. Entonces, por eso ocultamos la información. Es dantesco. Para no hacer el juego a la ultraderecha, hoy el Gobierno y Juntos por el Mal han llevado al Congreso a un yihadista. Tremendo. Bueno, empieza uno encamándose con Bildu, sigues levantándote con Puigdemont y terminas tomando pastas con un yihadista en el Congreso. O sea, han convertido en un puñetero muladar las Cortes. Es una cosa alucinante. El pollo este de las Ramblas. Miren. El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar. Pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder. Atentado de las Ramblas, la conspiranoia separatista
esto en realidad no han sido los yihadistas, que en el fondo son buena gente, ¿verdad?, sino que esto ha sido el CNI, que lo ha montado ¿para qué? Para dejar mal a Cataluña. Y llevan con esa turra años. Y le han pedido a Pedro Sánchez que lleven allí a un preso para que lea ese papel que se lo han escrito, ¿verdad?, para dejarlo claro. Y va él. Me acabo de morder la lengua. Creo que es la primera vez que me pasa en la vida. Y va el tío este y cede. Y va a meter al... Bueno, y no me extrañaría que en breve pidiesen el indulto para un criminal como este, condenado a más de 40 años. A más de 40 años de prisión. Esto es un blanqueo. Es un blanqueo, claro. Efectivamente, y es un blanqueo y es una cesión más por parte del gobierno a sus socios separatistas para culpar al CNI de un atentado yihadista como fue el de la Rambla. Y es la estrategia que siempre está buscando el gobierno. O sea, es decir, ahora el gobierno con sus tramas de corrupción, ¿qué va a hacer? Decir que es que hay un complot por parte de la UCO y de la Guardia Civil con determinados medios de comunicación que son ultraderecha para ir a por los pobrecitos del Partido Socialista que no se lo han llevado crudo. Pues lo mismo está pasando con el separatismo catalán, diciendo que bueno, que no, que esto era el CNI, que iban contra ellos porque son los buenos de la película para ellos. Señores, hay que hacer una pausa, sí o sí, porque somos 18. No dejamos aquí el tema, es extremadamente grave. Yo nunca había visto, yo he visto batasunos en el Congreso, he visto etarras en el Congreso, pero un asesino allí a llegar, salir de la cárcel para contar una milonga contra el Estado en el Congreso. ¿Has visto a Carrillo? A Carrillo sí. Bueno, sí, pero estaba ya luego prescrito. Hay gente que es lo que parece y este es lo que parece. Que hay que, ¿verdad? Hay que hacer la pausa y seguimos con el asunto. Ha reaccionado Juan Juárez Corbe, lógicamente escandalizado, también Cayetano de Toledo. Lo encontraremos a la vuelta de la pausa. Es tremendo. 23, 24, 22, 24 Canarias. Seguimos con el asunto vamos a terminarlo, del yihadista en el Congreso, que es de una gravedad extrema. Claro, han pasado tantas cosas hoy en el mundo que esto está quedando un poco, pero y además el mismo día de lo de Múnich, es que de verdad, en fin. Bueno, reacciones por parte de Vox, Juan Juárez Corbe, que ha dicho esto. Y nos parece un ultraje a las víctimas y a su memoria que con la finalidad de alimentar intereses espurios el Congreso de los Diputados permita la invitación a un condenado por pertenencia a organización terrorista. En este sin propósito nos parece una enmienda a la totalidad a la labor del Poder Judicial. Completamente. Cayetana Álvarez de Toledo, por su parte, ha dicho esto. Por resumir y por concluir, vamos a presentar un escrito de queja, de grave queja a la presidenta del Congreso. Sabíamos que intenta convertir el Congreso en un cortijo del presidente del Gobierno. Lo que no pensábamos que llegara es al extremo de convertirlo también en un plató para terroristas islamistas que llamen y criminalizan y llamen terrorista al Estado. Es que la verdad es que es una pasada. O sea, lo que ha ocurrido hoy es algo, en fin. Sí, lo que pasa es que, a ver, Sánchez es un fenómeno, pues no sé, es como si nos hubiera caído un meteorito encima, ¿no?, de España, porque creemos que ha llegado a su límite de abyección, ¿no? Por ejemplo, con la amnistía, ¿no? Bueno, no. Entonces llega la ley Begoña y entonces llega que se va a dar una financiación singular a Cataluña, es decir, se le va a quitar el dinero al resto de españoles para dárselo a los separatistas. O sea, y ahora nos mete a un terrorista islamista en el Congreso, digamos, humillando a la sede de la soberanía nacional y ensuciándola hasta todo por seguir a la Moncloa. Es decir, colaboración activa con los enemigos de la nación, los que quieren destruirla, porque además lo dicen todos los días, y la inmigración y las fronteras para los separatistas. Pero vamos a ver, cuando creemos que ha llegado ya al fondo del pozo de porquería, todavía se hunde más. O sea, yo estoy aterrado porque es que este señor no tiene límite, no tiene límite. Vamos precisamente a los límites. Esto de que no tiene límites es muy importante. Y es muy importante porque efectivamente él no considera que tenga límites para deformar el Estado como le convenga.
Y aquí llevamos días ya, desde el final de la semana pasada, recogiendo por otra parte de los propios textos del Supremo. Vamos a ver, que en dos autos que además no tienen nada que ver con el asunto, el Supremo aproveche para decir que se puede se puede encausar por prevaricación a un magistrado del Constitucional, eso no había pasado nunca en ningún lado. ¿Cómo estará la cosa para que el Supremo vaya por aquí? Hemos venido contando, hemos contado los elementos fundamentales del tinglao, que básicamente consiste en la pretensión por parte del Constitucional de Cándido Pumpido, o séase la mayoría autodenominada progresista, del Constitucional, de convertirse en tribunal máximo del Estado de Derecho en España, cosa que no es, ¿verdad? Y por tanto, en la práctica hacer la política. Bueno, en ese contexto hay una pieza, mire usted por dónde, que es que bodas y la tía Juana, que es Dolores Delgado. Que mejor se lo contamos. Mire usted cómo está ahora mismo el asunto, porque esta mujer, por supuesto, le pide al Constitucional que la ampare. ¿Y por qué se lo pide al Constitucional? ¿Por sus derechos? No, porque es el bloque de poder de la izquierda. ¿Frente a quién? Frente al Supremo. ¿Por qué es el bloque de poder de la derecha? No, porque es el Supremo. Pero como se opone al bloque de izquierda, son fascistas también. Bueno, vemos este asunto y ahora empezamos a tirarle de la lengua a Teresa Gómez, que se pasa la vida en los tribunales, y que nos cuente lo que se cuece por ahí. Cándido Conde Pumpido finalmente se apartará del examen sobre los recursos de amparo de Dolores Delgado, también del fiscal Eduardo Esteban. Así lo ha hecho saber en una nota informativa en la que justifica que lo haga en aras de reforzar la apariencia de imparcialidad del organismo que preside. Según Conde Pumpido, con su decisión pretende garantizar un proceso con todas las garantías. El seno del organismo, que lo ha aceptado de manera unánime, estima procedente aceptar como causa de su abstención ser o haber sido una de las partes, en este caso Dolores Delgado, subordinada suya, siendo además Conde Pumpido quien debiera resolver el citado litigio. Lo cierto es que su abstención no llega de motu propio, sino que parte de la recusación de otro fiscal contra él. El ala conservadora de la magistratura, en cambio, considera que Pumpido no se ha apartado lo suficiente. Insisten incluso en que no debería haber participado en el pleno en el que se acordó la admisión del recurso de amparo. Hace unos días incluso el presidente del Constitucional también fue criticado por anunciar su intención de intervenir en las causas del proceso pese a haberse abstenido 4 años antes. En concreto se trata de la causa que afecta a Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Dolors Bassa y que estudia si sobre ellos debe aplicarse también la ley de amnistía. ¿Por qué se quita del medio Cándido Conde Pumpido? ¿Por amor a la neutralidad? No, porque tiene ya la mayoría allí. Claro. Bueno, ¿y allí a qué huele? Claro. Bueno, es que esto tampoco va a tener mucho recorrido en el sentido de que da igual ya lo que diga el Tribunal Constitucional con respecto a esta sentencia, porque a ella ya la eligieron fiscal de memoria democrática y por ende ya es fiscal de sala. Entonces, sí, ella lo ha querido recurrir, pero no le afecta realmente porque ha vuelto a ser elegida en un puesto que ya le lleva a ser fiscal de sala. Por lo tanto, su situación va a ser igual, ¿no? Eso por un lado. Por lo tanto, la resolución que ahora tenga el Tribunal Constitucional no va a afectar a la situación de Dolores Delgado en su posición en la Fiscalía, ¿no? Es cierto que hemos visto que en el Tribunal Constitucional ahora se ha dedicado a, y nunca lo habíamos visto anteriormente, a reescribir las sentencias firmes del Tribunal Supremo, como hemos visto en el caso de los de Andalucía, que esto era algo inaudito, nunca antes había pasado, ¿no? Y también es verdad que da igual que Cándido Pumpido o no sea parte de esta votación, puesto que el bloque de izquierda, que no progresista, porque de progreso tiene poco, el bloque de izquierda del Tribunal Constitucional está unido y antes de votar ya se sabe cuáles van a ser las votaciones. A mí lo que me dicen es que independientemente de lo que ocurra en esta votación, como no va a afectar a Dolores Delgado, o sea, da igual, no nos vamos a sorprender si corroboran al Supremo, porque realmente no le afecta a Dolores Delgado. Y así les viene una sospecha. Efectivamente. Para que veáis que nosotros no estamos, os hemos hecho caso. Vale.
Y además ya han hecho un juego similar en la Corte de Garantías en una ocasión con un recurso que se presentó en las elecciones, después de las elecciones autonómicas de Madrid, que se recurrió por unos votos y demás y no le dieron la razón al Partido Socialista, pero luego me enteré que es que si le hubiesen dado la razón hubiese perjudicado en ese recuento de votos más al Partido Socialista. Entonces de esa manera parece que tiene una cierta imparcialidad que es interesante que el propio conde Pumpido diga apariencia de neutralidad en su texto, al final. Si me permitís, yo querría tirarle mucho de la lengua a Teresa sobre las últimas novedades en materia begoñil, hidrocarburos, etcétera. Pero no sé si tenéis algo que decir sobre esta cuestión. No, simplemente que el Tribunal Constitucional se autoproclame máxima instancia jurídica por encima de lo que dice la Constitución es una cosa... Es inconstitucional. No, que es una aberración en términos jurídicos y en términos institucionales, porque vamos a ver, el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, vamos a ver si nos enteramos, no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional tiene una misión asignada por la Constitución, que es el amparo por violación de derechos fundamentales y la constitucionalidad de las leyes. Entonces, ¿cómo va a ser el Tribunal Constitucional el que le enmiende la plana al Supremo en un caso penal de corrupción y de saqueo de las arcas públicas? ¿Pero dónde se ha visto? Es decir, que yo creo que España no está ya en la unidad de cuidados intensivos, yo creo que está en la antesala de la morgue, ¿no? Entonces, es tan frustrante, tan indignante, tan triste esta situación que el desembarazarse de Sánchez es ya una cuestión de supervivencia nacional, ¿no? Sí, muy breve, para darle el protagonismo a Teresa, que es la que sabe de esto, decir, pero lo trágico que hablamos antes, decir, porque es que causa dolor, la humillación a la que están sometiendo a España todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí lo trágico es que el Tribunal Constitucional, que debería ser una sala del Tribunal Supremo y que se ha convertido en una piedra clave en todo el funcionamiento, en todo este proceso de sanchismo que nos lleva a una tiranía, es gracias al Partido Popular. Es que cuando tú ves esa mayoría, Teresa, es decir, de 7-4 permanentemente, o 6-4, es decir, tiene una mayoría absoluta del Tribunal Constitucional, ha sido gracias al acuerdo al que llegó con el Partido Popular. Para mí lo trágico es eso. Bueno, y eso ahora lo estamos viendo en el Tribunal Constitucional, pero dentro de unos meses lo vamos a ver también lamentablemente en el Tribunal Supremo, porque hasta el momento el presidente de la Sala Segunda es Manuel Marchena. Pero ojo que Manuel Marchena ya su mandato como presidente de la Sala Segunda pues ha terminado y se tiene que elegir a un sucesor. Si el sucesor es bueno, pues la sucesora que quieren, Ana Ferrer, que es la que quiere el bloque de izquierda del Consejo General del Poder Judicial, que yo espero que no sea esta, ahí sí que vamos a tener pues un Tribunal Constitucional 2, pero en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y por lo tanto ni causa contra el Fiscal General del Estado, ni causa contra Koldo y contra Ábalos, ni ninguna causa de corrupción contra el Gobierno. Bueno, y si se aprueba la ley Begoña, no te digo ya, ¿no? Que se aprobará. Es que, bueno, bien, ¿cómo va la cosa? Hay tanta línea abierta, tanta instrucción abierta, tanta novedad que va saliendo, que cada vez das un paso y de repente aparece un imputado nuevo o un incriminado nuevo. Lo último es los informes de la UCO acerca de Santos Cerdán. La cosa se va complicando. Yo quiero recordar que fueron Ketty Garate y Teresa Gómez las que por primera vez dijeron hidrocarburos en España de tal forma que todo el mundo entendió, no lo que hasta entonces había entendido, sino otra cosa distinta. Está llegando lejísimos la cosa. Está llegando muy lejos y a nosotros nos sorprende mucho, nos ha sorprendido mucho en el último auto del juez Leopoldo Puente, donde en el caso Koldo del Tribunal Supremo cita a unas 20 personas y esas 20 personas que hasta el momento sus nombres no habían, o sea, que nosotros les teníamos controlados, sabemos quiénes son cada uno y sabemos que algunos son piezas muy clave en la trama de los hidrocarburos y que esas personas Leopoldo Puente,
les haya citado en la causa del Tribunal Supremo, para mí es muy revelador, porque lo que quiere decir es que el magistrado ya sabe que gran parte de las comisiones que pudo haber cobrado Ábalos no provenía única y exclusivamente de las mascarillas, sino también de la trama de los hidrocarburos. Esto es importante explicarlo. Recuerde usted que en el Supremo se juzga de esta causa a los aforados y en la Audiencia Nacional a los no aforados, de tal forma que haya abierto un caso Coldo en la Audiencia Nacional y haya abierto otro caso Coldo-Aldama-Tal en el Tribunal Supremo. Y es muy interesante, efectivamente, que aquí que de repente estén tirando de ahí en el y que Supremo, de repente claro, estén llamando a testigos. Significa que hay gente con galones. Efectivamente, y estén llamando a testigos de la trama de los hidrocarburos que nada tienen que ver a priori con el caso Coldo, ¿no? Entonces, pero el negocio gordo es los hidrocarburos, no las mascarillas. Efectivamente. Ese es los hidrocarburos y veremos en los próximos meses que no solamente es hidrocarburos, sino que también hubo ciertas licencias para crear entidades bancarias y poder evadir el dinero fuera de España. O sea, la cosa cada vez que vamos tirando del hilo se va complicando mucho más. Aquí lo dijo desde el principio Teresa y nosotros hemos ido subrayando. Una trama de esta complejidad dedicándose a un negocio como ese solo puede funcionar si hay por lo menos la anuencia, Yolanda, la anuencia, la connivencia, que tú quieras, ¿verdad?, del gobierno. Porque hace falta tal cantidad de licencias, anuencia, licencia, yolandencia, que tiene que haber necesariamente pringado a alguien, evidentemente, de nivel que su secretario está para arriba. Si no es que no sale, vamos, que un subdirector, un jefe de servicio de un ministerio no te hace un papel de estos. No, totalmente. Y por eso ahora ya se está apuntando a Ángel Víctor Torres, a Santo Cerdán, que yo creo que van a ser los próximos que veremos declarando en calidad de investigado en el Tribunal Supremo. Y, por supuesto, el presidente del Gobierno era conocedor de estas... Y no te olvides de Reyes Maroto. Porque Reyes Maroto dijo que no conocía a Aldama. Y Ángel Víctor Torres... Y han salido chorros de WhatsApp. Querido Víctor, pero vamos a ver... ¿Por qué sigue donde está esta señora? En cualquier país de la Unión Europea más o menos normal... Alejo, pero si tienes a Teresa Rivera en Bruselas. Pero mira, hoy pensaba, claro, si viésemos un mensaje de Sánchez a Aldama diciéndole, sé fuerte, similar al de Rajoy con Bárcena, digo, es que si ahora viésemos ese mensaje no pasaría absolutamente nada. Y en cambio, en el pasado tampoco sí que pasó nada. Sí que hizo bastante daño. No le pasó nada. Teresa, decir, tú que tienes la temperatura de eso mucho más cerca que nosotros, es decir, uno tiene la sensación de que todo lleva a la misma persona, al mismo lugar, a Sánchez y a la Moncloa. Es decir, esto, ¿cómo va a terminar? Es decir, dame esperanzas o da esperanza al público que nos está escuchando y nos está viendo. A Sánchez. Pues yo es que creo que Aldama está llegando a un pacto con el Gobierno para que esto no continúe adelante, porque efectivamente esto va a hacer caer al Gobierno si se termina investigando todo. Pero vamos a ver, tú puedes llegar a un pacto cuando eres... Vamos a ver, imagínate. O sea, llega Aldama un día, se pone de acuerdo con un señor en un ministerio, los dos meten la mano en la caja y se lo llevan crudo a casa. Pero esto no es un señor que ha metido la mano en la caja. Aquí tienes una red enorme, llena de gente, con la señora Pano poniéndole un sicario colombiano a Aldama, con el Aldama diciendo que se están sacando fotografías de la hija de la señora Pano en paños menores, bueno, sin paños ni nada. O sea, hay una cantidad enorme de eslabones en esta cadena que llegar a un pacto, imagínate, Aldama Gobierno, significa que en ese pacto tienes que amarrarte la cobertura de todos los demás, porque como dejes caer alguno... Pero es que los demás no tienen la documentación que podría tener Aldama, es decir, Carmen Pano tiene la documentación que ya prácticamente conocemos, o sea, tampoco tiene mucho más. La hija de Carmen Pano igual, o sea, al final quien tenía realmente la relación con el Gobierno no era tampoco Claudio Riva, que era el socio principal de Aldama, era Víctor de Aldama. Entonces sí que es verdad que quien podría hacer caer al Gobierno sería Víctor de Aldama. Pero la impresión que se transmite es que más bien lo que ha pasado... Y tampoco ya Víctor de Aldama, más la UCO, porque quien tiene esa información es la UCO. Pero y ahí ya veremos... Lo que se transmite
es que, o sea, la impresión que yo tengo, y tú dices una cosa distinta, es que Aldama ha llegado a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía para soltar todo lo que sabe a cambio de él salir bien parado. Sí. Y tú dices que no, que Aldama ha pactado con el gobierno. Sí, mira, Aldama, O sea, no sé. Aldama cuando estaba en prisión pactó con la Fiscalía, efectivamente, y mañana vamos a contar en The Jefty más sobre ese tema, sobre cómo fue ese pacto. Pactó con la Fiscalía el contar a cambio de salir de prisión, y así ocurrió. Y él se comprometió a entregar una serie de pruebas que actualmente no las ha entregado. Han pasado 2 o 3 meses y no ha entregado esas pruebas. ¿Por qué no ha entregado esas pruebas? Ahí está nuestra, no diría sospecha, porque es más información que sospecha de que efectivamente está habiendo un acercamiento para poder llegar a un pacto y decirle, mira, hasta aquí vamos a intentar llegar a un acuerdo a través de la Fiscalía, no de la Fiscalía Anticorrupción, sino de la Fiscalía del Fiscal General del Estado, que es el que lleva la acusación, la Fiscalía del Supremo, en el caso Koldo. Vamos a llegar a un pacto para que tú te calles y nosotros, o sea, nos vamos a beneficiar todos. Y por eso Aldama ahora mismo no ha entregado gran parte de las pruebas, y es más, él, después de haber señalado a determinadas personas como Ángel Víctor Torres, a Santos Cerdá, date cuenta que en la última entrevista que concedió ante los medios de comunicación, él mismo señaló una información que era totalmente falsa, perdiendo credibilidad el propio Aldama. Publi, que se nos está yendo la hora con el asunto este. Publi, y a la vuelta terminamos de rematar esta cuestión. Antonio Moroni quería hacer alguna apreciación y hablamos un poco de lo de la riada, que es una vergüenza todo esto. 23:47, 22:47, recta final, y yo querría hablar del tema de la riada, así que, Antonio, por favor, muy rápidamente, algo que querías preguntarle a Teresa sobre el sobre el tema corrupción. Joder, le pedimos optimismo y nos dice que van a pactar a la mayoría del gobierno. Sí, casi mejor no pedirle nada. No, nosotros vamos a intentar que eso no pase, ¿no? O sea, claro, es que por ahí va mi pregunta, cuestión, comentario. Puede haber pacto entre Aldama y el gobierno, pero hay más gente que tiene pruebas, algunas, sí, y hay mucha gente a la que se le paga por investigar, entiendo, ¿no? Sí, claro, y por eso, bueno, yo creo que están intentando llegar a un pacto, pero nosotros vamos a seguir investigando y por lo menos desvelando esto para que ese pacto no sea posible. Es importante. Ahí, por cierto, hay que decir una cosa. Los medios digitales de la fachosfera y los tabloides y todo eso son fundamentales, porque cuantas más cosas de estas salen, y ahí las acusaciones populares son clave, cuantas más cosas de estas salen, más difícil será. Por eso quieren vaciar de contenido a la acusación popular. Exactamente. Claro. O sea, que es muy importante. Claro, pero ellos por un lado dicen, no, es que los partidos políticos no se pueden personar en determinadas causas. Pero ellos están personados. Pero ellos están personados en la Kitchen, por ponerte un ejemplo. Bueno. O ellos están personados en el caso Koldo. ¿Por qué te personas como Partido Socialista en el caso Koldo si tú estás proponiendo una ley en la que se impide que los partidos políticos estén personados en las causas judiciales? Cabalgando contradicciones, que diría el otro. En fin. Bueno, vámonos con la cosa de la riada. Hemos visto en las últimas horas noticias que deberían cambiar un poco. Yo entiendo que la gente, y más en estos tiempos en los que consumimos tanta información que tiramos literalmente, ¿verdad?, prefiere no guardar memoria de lo desagradable, pero esto no puede ser, ¿eh? O sea, aquí hay que hacer justicia. Y la justicia no pasa por meter en la cárcel a Amazon. Amazon, yo, si de mí dependiera, le pegaría 12 capones. Y mientras tanto que cante la Jota de la Dolores, y hasta que no se la aprenda, seguiría recibiendo capones. Pero la responsabilidad... ¿No te parece bien lo de la Jota de la Dolores? Podemos ponerle otra cosa. L'Estaca, por ejemplo, de Lluís Llach. Bueno, pero aquí las responsabilidades son de quienes tenían que haber tomado medidas y no las tomaron, y de quienes después hicieron lo mismo. Lo último que sabemos, bien, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hoy rechaza imputar a Amazon por este asunto. Vamos a verlo.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechaza por segunda vez imputar a Carlos Mazón por su gestión de la Dana. Según el alto tribunal, no hay indicios suficientes para abrir una causa penal contra él. Señala además que no se puede atribuir una responsabilidad penal a una persona solo por el cargo que ocupa. El Tribunal Valenciano desestima así 2 recursos de súplica interpuestos contra un auto del propio tribunal en el que se acordó la inadmisión de las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalidad. Los magistrados consideran además muy difícil demostrar que si se hubieran emitido antes las alertas, se habrían impedido los daños. Por lo tanto, creen que la decisión de la Generalidad de retrasar hasta pasadas las 8 de la tarde el envío de alerta a la población no es un delito de omisión del deber de socorro. Por lo tanto, el alto tribunal considera que debe ser un juzgado de instrucción el que investigue el caso, que ahora queda en manos de la juez de Catarroja. En un caso en el que la magistrada encontrara indicios contra Mazón, debería plantear ante el alto tribunal su posible imputación. Más allá de la gestión política de la crisis, también ha sido objeto de críticas los avisos meteorológicos. Hace tan solo unos días fue la Confederación Hidrográfica del Júcar la que reconoció que durante 2 horas y media del día de la riada no emitió ninguna alerta ante el incremento del caudal del Barranco del Pollo. Y la Confederación hizo pública después una nota en la que venía a decir lo mismo, pero al revés. Y después de ponerlo al revés, decía que efectivamente lo mismo. Un ejercicio realmente asombroso. Ha pasado lo mismo con el famoso audio de la EMET en la que le dice a las 12:05 al 112 de la Comunidad Valenciana que ya nos vamos a marear más con alertas porque la lluvia se va para el norte y para el interior. La EMET publicaba anoche mismo, fue esta madrugada, quiero recordar, un comunicado en el que decía que que ellos cumplen escrupulosamente los protocolos y que por eso les dijeron eso. Entonces, no, o le dijisteis eso. Sí, ¿no? Esta querella contra Mazón es la típica querella política que no tiene más finalidad que sacar un titular y que no va a servir para investigar nada, pero esto hay que investigarlo porque ha fallado todo a la vez. Todo, sí. La verdad es que es un fallo como dicen los médicos, ¿no? Multiorgánico. Sí, multiorgánico. Totalmente. Sistémico y multiorgánico. Es decir, todo el mundo falló. Ahora, Mazón, por supuesto, bueno, pues su gestión de la emergencia, de la tragedia, fue penosa. Pero yo a quien veo con mayor grado de maldad y de cálculo frío de sacar beneficio de este drama es al gobierno central. A Pedro Recuerde Sánchez. usted que la gran novedad, la gran revelación informativa de los últimos días fue que la gente, los rescatistas que contaron que se les mandó volver cuando ya habían marchado. Y tardaron más de 3 días en llegar, no porque ellos no pudieran llegar, porque es que habían salido ya. Es que Interior les ordenó, Marlaska les ordenó volver, o sea, Sánchez les ordenó volver. Bueno, es criminal. Es decir, todo apunta a que... ¿Os acordáis de aquella nota que decía es nuestro momento? Sí, sí, Llena Redondo. Es decir, hay un cálculo político despiadado de decir qué oportunidad para hundir al PP en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y entonces se actúa a partir de esta consideración diabólica. Y por eso tarda tanto en llegar la unidad militar de emergencias, por eso se hacen cosas como la que acaba de decir José Javier. Es decir, hay una clarísima intención del gobierno central de aprovechar políticamente la tragedia. Y eso es peor que lo de Mazón, porque lo de Mazón es torpeza, frivolidad, incompetencia, pero la maldad está en la Moncloa. Bueno, pero tampoco podemos tener al frente de las instituciones a una persona que es un incapaz y que es un incompetente que se está llevando un sueldo público bastante elevado que le pagamos todos los españoles. Yo dije desde el principio, sí, lo sé. Y no fui el único que dije que Mazón debería dimitir. Vamos a ver, hay una cosa que es un auténtico... Los dos, o sea, obviamente es mucho peor la maldad de Sánchez que la incapacidad de uno, pero que los dos son igual de responsables. Bueno, uno un poco más responsable que otro, porque el otro lo hace a sabiendas, por supuesto, pero que Mazón también es responsable. Antonio y Óscar. Y es que a estas alturas ver solo
o ver incluso un poco de incapacidad ya me cuesta, veo solo maldad. Maldad antes, maldad durante y maldad después. Solo veo una plasmación más evidente que nunca en la democracia española de que hay una casta política que no da respuestas a nadie, que no rinde cuentas a sus votantes, a sus jefes, a quienes pagamos impuestos, y que ni siquiera, es que no hay ni un español que sepa cuántos muertos hay en Valencia. En esta mesa ninguno podemos decir cuántos muertos hubo en Valencia. Más de 100 días después. Me acaban de contar ahora un caso que estábamos siguiendo de Chiva, que ha aparecido un vehículo que estaba desaparecido con 2 personas. ¿Ahora? Sí, el coche está vacío, en fin, es que todo eso todavía está pasando. Es que todavía estamos así, sí. Hay gente que sigue sin salir de su casa, hay muchas personas que siguen yendo a por comida todos los días, sigue haciendo falta comida, sigue haciendo falta reparar ascensores, sigue habiendo negocios que nunca van a abrir. Y Mazón está que si tiene que dimitir porque un juez, porque no tiene que dimitir porque su primera labor es que los valencianos no se mueran, para empezar. Y Sánchez, por supuesto, por esto tiene que dimitir, porque a mí me cuesta de verdad creer que no haya habido hasta intención en lo que ha ocurrido. Todos los jefes de la UME, por cierto, menos el vigente, han explicado que la ley en la mano, el gobierno tenía que haber actuado de oficio de inmediato. No es que pudiera haberlo hecho, es que tenía la obligación de hacerlo y no lo hizo, ¿eh? Insisto, que esto no exonera de responsabilidad a Mazón ni lo suyo. Claro que no. La frase, si quieren ayuda que la pidan, pasará como lo que dijo el presidente americano de Pearl Harbor, a la historia de la infamia. Totalmente. Bueno, la resolución, lo que yo he leído es brutal, ¿no? Porque dice, aunque no se puede descartar absolutamente, ojo con el adverbio, el carácter delictivo de los hechos mencionados en el recurso, no hay indicios para imputar a una persona forada. Es decir, al final es que tú te lees el texto y dices, ¿qué tiene que pasar aquí para que, como tú bien dices, Antonio, la casta política pague no por sus pecados, sino por sus hechos, ¿no? Porque a mí no me vale, estoy de acuerdo con Teresa, es decir, el hecho de que este hombre sea un incapaz. Si es un incapaz, que se vaya, porque está cobrando, como tú bien dices, un buen sueldo, un gran sueldo, pero es que gracias a esa incapacidad ha muerto mucha gente, no solo de él, pero también de él. Sí. Es decir, tú lo dijiste y yo me acuerdo que además te lo dije, pero no va a dimitir porque no le interesa al Partido Popular monopolizar toda la responsabilidad que caería sobre su partido en caso de que hubiera una dimisión por parte de Mazón. Pero es un pato cojo. Es un pato cojo que antes o después tiene que irse, porque está haciendo un flaco favor a su partido. A mí su partido me da exactamente igual, pero debe ser insultante para los valencianos que se encuentran en esta situación tan dramática ver la cara de este señor todos los días. Es un pato cojo como García Ortiz, que es otro pato cojo. Sí, pero García Ortiz es cojo, manco y de todo, ¿no? Pero ahí está. Por cierto, mire, le voy a contar un cotilleo, dos minutos que nos quedan, un cotilleo de un grupo de WhatsApp de fiscales, que resulta que estaban pidiendo de medios de comunicación fiscales para opinar sobre el asunto. Y mire usted que hay fiscales que han sido valientes en este tema, ¿eh? Pues ninguno ha querido. Ninguno ha querido opinar sobre este asunto, sobre el caso de García Ortiz. ¿Por qué? Pues porque una cosa es firmar colegiadamente con tus colegas en una asociación, claro, y otra cosa es salir tú en antena diciendo... Claro. No, pero hay algunos fiscales que han salido en antena. Viada, por ejemplo, Salvador Viada ha salido en antena... Muy poquitos, sí. Pero empiezan a nombrar, bueno, es lo que hay. Bueno, mire, así estamos, así. Ay, de verdad, qué país. Menos mal que estamos aquí para contarlo y que usted está allá al otro lado, porque mientras haya gente que se indigna por estas cosas, por eso tiene arreglo. El día que todo el mundo vea a un yihadista en el Congreso y esté pensando en la señora Gascón, ¿verdad?, o en la Santolaya, ese día estará el país acabado. Pero mientras tanto, hay un montón de españoles que saben que España es mucho más que el beso de Rubiales y Jenny. Muchísimo más. Y aquí estamos para defenderlo y para recordarlo. Y como usted está ahí, nosotros se lo recordamos. Y le recordamos que es muy importante que nos apoye, porque sin Club de Amigos no hay antena que valga. Ni Alejo que valga, ni Teresa que valga, ni Óscar, ni Muloni, ni yo menos todavía. Se trata precisamente de que usted esté ahí detrás en este banderín de enganche. Que descansen, que tengan buena noche. Mañana más gato. Antonio, Óscar, Alejo, Teresa, gracias mil a los cuatro por estar aquí. Adiós.